Capítulo 4. Hermana y hermana, anochecer y amanecer, sombra y luz. Tio-una lo recordaba muy bien, la mirada en los ojos de su hermana. En el momento en que ella comenzó a perderse, el día en que Tio-uni alcanzó el nivel 2, Tio-una también subió de nivel. Fue por el mismo método. Matar a una de las chicas en sus habitaciones compartidas. Sin embargo, la mente de Tio-una no estaba tan desarrollada como la de su hermana mayor, e incluso cuando se dio cuenta de que había matado a uno de sus queridos compañeros de cuarto, apenas sentía algo. Popó. Maté a alguien de nuevo. A ella le gustaba pelear. Cali y las otras amazonas siempre la habían felicitado cuando había ganado. Y aún así, cada vez que se veía obligada a matar a una de sus hermanas, ella tenía un sentimiento extraño en su corazón. Tio-una había sido demasiado joven para saber cómo expresarlo en palabras. Mientras ella se concentrara solo en la emoción que se agitaba en su sangre, las cosas estarían bien. Todavía podría ser como las otras amazonas. Eso es lo que ella había creído. Eso es lo que ella había entendido de manera innata. Pero la sensación divertida en su corazón hizo que todo eso se detuviera. Cuando era una niña que actuaba por instinto en lugar de razonar, cuanto más se agitaba su sangre de emoción, más se sentía perturbada en lo más profundo de su corazón. La línea entre las dos emociones era, en el mejor de los casos, delgada como el papel. Cuando regresó a su habitación de piedra el día de su 5º cumpleaños, Tio-uni ya había estado allí. Sola en un rincón, con su arma y su máscara lanzadas al suelo y su rostro hundido en sus rodillas. ¿Con quién peleaste? Zeldas. Tio-uni ni siquiera levantó la vista en su acercamiento, su voz no era más que un susurro. Zeldas. Tio-una, también, había pensando cálidamente en ella. Además de su hermana, Zeldas había sido fácilmente la persona más generosa y amable que había conocido. Pero los ritos no terminaron hasta que alguien muriera. Y tanto Tio-uni como Zeldas no tenían más remedio que luchar hasta la muerte. La sensación divertida en el corazón de Tio-una se hizo aún más fuerte. Bien, ella respondió. Y la palabra había sido genuina. Es posible que Tio-una no haya podido sentir realmente la conexión en su sangre, pero eso no le impidió comprender que Tio-uni era alguien especial para ella. Se sintió aliviada de que Zeldas hubiera muerto y Tio-uni hubiera vivido. Me alegra que estés viva. Me alegra que no te mataran. Eso había sido lo que Tio-una había querido decir con su palabra, pero todo con lo que se había encontrado fue con un puño. Estaba cargado de ferocidad sin adulterar. A pesar de que las dos hermanas pueden haber discutido a menudo, ninguna de sus peleas había sido tan extrema. Tio-uni apuntaba a matar mientras rompía la mandíbula de Tio-una. El dolor estalló en el rostro de Tio-una. Vio rojo y, con un aullido furioso, se preparó para saltar sobre su hermana, solo para detenerse ante la vista frente a ella. Tio-uni estaba llorando, su cuerpo temblaba, sus rasgos se contorsionaban en una extraña mezcla de rabia y desesperación mientras unas lágrimas gigantes salían de sus ojos. El puño de Tio-una se aflojó, su brazo cayó débilmente a su lado, y luego ella simplemente se quedó allí, en silencio, viendo llorar a su hermana. Tio-uni se volvió aún más salvaje después de eso. Ella nunca había sido la más elocuente de las chicas, pero ahora sus palabras habían comenzado a bordear lo obsceno. Ella se volvió agresiva hacia todos y todo. Incluso su hermana no fue una excepción a su abuso. Con cada día que pasaba, sus ojos se estancaron, se nublaron, indicando la agitación en su corazón. Tio-uni tampoco era la única. Todos en su habitación habían sentido que sus números se habían reducido a más de la mitad. Ahora que entendieron completamente la verdad detrás de los ritos, ninguna de ellas habló. Algunas temían formar una conexión emocional más con sus compañeros, mientras que otras se preocupaban por ser asesinadas. También hubo quienes llegaron a una especie de comprensión, rindiéndose de su propio instinto y despertando como las guerreras que su país tanto anhelaba. Sus días de lucha se apresuraron. Los que sobrevivieron a los ritos se alzaron en rango y finalmente fueron seleccionadas, una, por sus amazonas mayores. Fue un reconocimiento de su propia fuerza y habilidades, y una relación vinculante como profesor y alumno. Tio-una fue elegida por Bache. Y Tio-uni fue elegida por Argana. Las dos hermanas de pelo arenoso eran 10 años mayores que las niñas de 5 años. Como también eran gemelas, solo podía suponerse que pensaban que emparejar los dos grupos de hermanas llevaría algún tipo de beneficio. Argana era la mayor de las dos, y ambas ya habían logrado una buena reputación. En ese momento, ellas clasificaron entre las pocas candidatas en la carrera para los próximos capitanes de la familia. El entrenamiento fue agotador. No pasó un día en que las niñas no vieran sangre en su vómito, e incluso hubo momentos en que se fracturaron los huesos. El solo hecho de sobrevivir de un día para otro significaba robar desesperadamente cada movimiento,
cada técnica que podían de las dos amazonas consideradas sus instructoras. En tus pies. Mientras Bache la miraba, gélida e insensible, en el frío suelo de piedra, Tiona sintió miedo por primera vez en su vida. No fue hasta más tarde, una vez que ambas escaparon, que supo que el entrenamiento de Tioni con Argan había sido aún más arduo. Entre los ritos y su entrenamiento, el tiempo que pasaron en su habitación inevitablemente creció cada vez menos. Al igual que sus compañeras de cuarto. De hecho, cuando se dieron cuenta, ellas eran las únicas que quedaban en su pequeña habitación de piedra, pero no les dejaron tiempo para desesperarse. El entrenamiento constante desgastó sus cuerpos y mentes, sus emociones casi se apagaron, y su única felicidad provino de sus victorias en la batalla. Tiona se encontró perdida, vagando sin rumbo a través de su rutina diaria, la misma rutina que Tezcura ya había usado para moldear a la mayoría de sus guerreras, despojadas de todo menos su voluntad de luchar. Pasó un año entero antes de que alcanzara su punto de inflexión. Había estado gateando por la arena vacía como un gato, habiendo robado un momento de paz antes de que comenzara su entrenamiento, cuando encontró un trozo de papel arrugado que había sido tirado descuidadamente por uno de los pasillos vacíos, un pedazo de una historia. Lo épico. Tiona abrió los ojos. El débil chapoteo de las aguas del lago y los gritos de las gaviotas cercanas la sacaron de su sueño cuando la realidad se enfocó. Con las escenas sentimentales de su pasado aún confusas en su mente, ella se sentó en la cama y miró el colchón a su lado. Este estaba vacío. Ya se fue, gimió, con su otra mitad en ninguna parte para ser vista. Levantando los brazos hacia arriba, ella dejó escapar un largo «nga» mientras botaba el sueño de su cuerpo. Estamos muy cerca de nuestra búsqueda, proclamó Louki a primera hora, una vez que el grupo se había reunido alrededor de la mesa del desayuno esa mañana. Quiero concentrar nuestros esfuerzos en 3 cosas: la familia Anjoror, el gremio y la antigua hacienda Merdak. Ahora, no queremos que ninguna de estas personas sepa que sospechamos algo, así que solo vamos a actuar como si estuviéramos continuando con lo de ayer. Hagan que parezca que todavía no tenemos nada y sigamos buscando algo sospechoso. Al escuchar esto, los residentes del comedor del primer piso del hotel descendieron rápidamente al caos. Louki, sin embargo, simplemente continuó. Habiendo dicho eso, Njoror sabrá algo en el momento en que comencemos a indagar, así que me encargaré de eso yo misma. Pero ustedes tienen que ver a los otros dos. ¿Y qué hay de la familia Cali?, preguntó Riberia. Ignórenlos por ahora. Pero si intentan meter su nariz en un lugar donde no los quieren de nuevo, permanezcan juntas. Nada de actos heroicos, ¿oyeron?, Louki instruyó, lanzando una mirada en dirección a Tiona y Tiouni. Tiouni, se quedarán con Ais y Riberia. Esas 2 hermanas suyas son algo feroces, pero mientras estén en pareja, deberían estar bien, incluso si eligen una pelea. Por cierto, estoy oficialmente vetando cualquier derecho a objetar en este momento, agregó antes de que Tiouni pudiera abrir la boca para protestar. Y a menos que todas quieran ser enviadas de regreso a horario, sugeriría que se comporten como niñas buenas. Sí, Tiouni frunció el ceño, recostándose en su silla con un resoplido. Ais y Riberia simplemente asintieron, aceptando su deber de velar por las hermanas gemelas amazónicas con su profunda conexión con la familia Cali. ¿De acuerdo entonces? ¿Alguna pregunta? No. Entonces andando. Me pregunto si Tiouni estará bien, Tiona murmuró mientras dejaba que sus ojos giraran hacia el cielo, observando la franja azul del cielo sobre el puerto. Ella y Ais se encontraban caminando por un pequeño callejón lejos del ajetreo y el bullicio de la calle principal, mientras que los residentes transportaban cestas de ropa y bolsas de compras cercanas y los niños corrían de un lado a otro. No me preocuparía. Riberia está con ella, Ais señaló mientras caminaba a su lado. Yo lo haría si pudiera. Pero, entiendo lo que Louki estaba pensando. Las 2 juntas seríamos un objetivo perfecto, reflexionó Tiona lentamente. Intentando que ella pudiera actuar normalmente, en su corazón, ella deseaba estar con Tiouni en este momento. Su mente ya estaba pensando en todo tipo de escenarios improbables que podrían estar ocurriendo en ese preciso momento. Aún así, no podía dejar de notar que la mente de Ais también parecía estar fija en algo. ¿Estás preocupada por el viejo Merdak, verdad?, preguntó ella, cambiando el tema de la conversación. Un poco, sí, asintió Ais. Las 2 se dirigían a la mansión del hombre en cuestión, la hacienda Merdak, con planes de infiltrarse en el terreno. Ellas necesitaban pensar en una forma en que las 2 podrían pasar inadvertidas para continuar la investigación. ¿Lefilla y las otras habían comenzado el día anterior? Tal vez, solo tal vez, ellas podrían encontrar alguna pista. Aún reflexionando sobre el asunto, ellas encontraron que su caminata se detuvo repentinamente por una joven animal que tropezaba en su camino.
Wow, hey. ¿Estás bien? El libro que había estado cargando cayó al suelo junto con un puñado de monedas de oro. Tal vez ella estaba en su camino a casa de las compras. Ahí se apresuró en ayudar a la joven a ponerse de pie. Tío Una también echó una mano, recogiendo sus posesiones dispersas, es decir, estaba a punto de hacerlo, hasta que vio el título del libro e inmediatamente se detuvo en seco. Argonauta. Sus ojos estaban pegados a la portada del libro, la imagen de un héroe luchando contra un toro poderoso. Era un volumen de la épica con la que estaba familiarizada. Señorita, ¿podría? Oh. Lo siento, tío Una respondió tímidamente mientras le entregaba el libro y las monedas a la niña de ojos llorosos. La niña respondió abrazando el libro de forma protectora contra su pecho. ¿Acabas de comprar eso?, preguntó tío Una, inclinándose para estar al nivel de la chica. Sí, el hombre de la tienda, él, me dijo que obtuvieron muchos libros nuevos del barco. ¿Te gusta esa vieja leyenda? Sí, la cara de la niña se iluminó como un girasol. Con un rápido agradecimiento, ella agitó su mano antes de correr por el callejón. ¿Tío Una?, preguntó Ais mientras tío Una seguía mirando en silencio en la dirección en que la chica se había ido. Ella se quedó allí un momento, con una suave sonrisa viéndose en sus labios. También me gustaron, esa vez en Telskiura, murmuró ella. Al ver a esa chica huyendo tan felizmente, con una gran sonrisa en su rostro, se unió a las imágenes de su sueño esa misma mañana de la niña que había sonreído de la misma manera. Bachel había estado entrenando ese mismo día, como siempre, en la sala de entrenamiento de la arena. Con el rostro cubierto de sangre, tío Una buscó el papel que había escondido en un rincón de la habitación y se lo tendió a la amazona mayor con ambas manos. ¿Me lo leerías? Era la misma basura que había encontrado en uno de los pasillos de la arena poco antes de la práctica. Aunque presumiblemente se dejó caer por uno de sus compañeros, no fue de origen telskiurano. Ella nunca había visto estas cartas de Koiné. Teniendo en cuenta que ni siquiera sabía leer ni escribir en el idioma amazónico, las palabras en el papel eran indescifrables, sin importar cuánto interés tuviera en ellas. Tío Una nunca olvidaría la mirada que Bache le dirigió. La amazona, siempre taciturno, fue claramente tomado por sorpresa. En lugar de responder con su típica apatía sin emociones, ella parecía muy nerviosa, y después de quedarse allí un buen par de minutos, balanceando su cuerpo, ella tomó el trozo de papel y salió de la habitación con nada más que un «Dame un momento». No fue hasta unos días después que Bache regresó, y una vez que terminó su entrenamiento del día, ella leyó el contenido en voz alta. Ella no debería haber pensado dos veces en los caprichos de una niña inquisitiva, y aún así, de alguna manera su orgullo no la dejaría seguir. Pensar que ella y una niña de 10 años estarían al mismo nivel, incapaces de leer los mismos caracteres. Su dignidad había sido suficiente como para que ella hubiera ido a ver a Kali, con la cara enojada mientras le pedía a la diosa que le enseñara el significado detrás de esas palabras. Quiero saber lo que dice. A pesar de que Kali se había echado a reír con gran entusiasmo ante la solicitud, ella había traducido diligentemente las palabras de Koiné para ella. Sin darse cuenta de que lo estaban engañando, el joven le dijo al rey: «Entendido, mi señor. Voy a, sin falta, salvar a la princesa cautiva en lo más profundo del laberinto. ¿Qué pasa después?» ¿Qué pasa después? Tío Una instó a Bache a ponerse bajo la luz de las antorchas, a veces arrodillándose, a veces sentada con las piernas cruzadas sobre el frío suelo de piedra y sin siquiera molestarse en atender sus heridas. Bache parecía desconcertada, siendo esta su primera vez en este tipo de posición, pero poco a poco se abrió camino a través de todo el texto, relatando la historia poco a poco después de cada sesión de entrenamiento, pero como todas las historias, esta llegó a su fin. Especialmente considerando que esto era solo un fragmento de un libro más grande, el final llegó muy rápido. Aunque esto significaba concluir su tiempo secreto de la historia posterior al entrenamiento, el daño ya estaba hecho, y tío Una ya no veía a Bache como la aterradora autoritaria que alguna vez había sido. Dirige los ataques de tu enemigo. Llévalos hasta que puedas sentir el viento contra tu piel, luego bloquea. ¿Cómo bloqueo? Solo bloquea. Las rigurosas sesiones de entrenamiento se convirtieron en algo más que mero dolor y sufrimiento. De hecho, se hicieron casi divertidos. Al mismo tiempo, la joven amazona a la que se le había enseñado a no saber nada más que combate se encontró soñando con otras cosas más grandes. Ella quería saber cómo terminaba la historia. Con cada día que pasaba, su deseo se hacía más fuerte. Entonces un día, al completar otro rito, Kali le preguntó si había algo que quisiera. Tío Una respondió de inmediato: «Quiero saber el final de esta historia». Su deseo fue concedido, y se envió un libro completo y sin daños. Tío Una puede haber sido una idiota a veces, pero no era estúpida. Y la mente flexible de un niño era una cosa poderosa. Su interés encendió una llama dentro de su cabeza, y pronto, con la ayuda de Kali,
estaba leyendo Koine con facilidad. Todavía podía recordar las miradas que Bache le había dado, casi abatida. En el triste mundo de la arena, ella había descubierto otro tipo de emoción, una diferente a la lucha, y Tiuna se encontró instantáneamente enamorada. A partir de entonces, cada vez que Tiuna ganaba una pelea, ella pedía otro libro para agregar a su colección como recompensa. Se convirtió en una especie de deseo, pero también atrajo el favor de Kali. Y así, Tiuna devoró más y más y más historias. Los llevó de vuelta a su habitación de piedra, perdida en sus páginas, rodando en su cama mientras los observaba hasta altas horas de la noche a la luz de las velas. Con cada día que pasaba, su colección se hizo más grande, hasta que Tiuni finalmente pateó a la montaña gigante con un resoplido. Esto, por supuesto, condujo a una de sus peleas habituales, y Tiuna tomó represalias con los puños mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Las piezas de historia, los fragmentos de la épica la estaban cambiando. En primer lugar, estos actuaron como un catalizador para su idiotez y optimismo sin preocupaciones. Ella se echó a reír más. Su risa era infantil, imbuida de alegría sin fondo. Ni siquiera podía imaginarse cómo debía haber mirado en los ojos de su hermana. Probablemente era solo una razón más por la que Tiuni estaba enojada con ella. Después de todo, mientras Tiuni descendía lentamente hacia su propio infierno personal, los ojos de Tiuna brillaban ante las páginas de los libros mientras se reía y sonreía como la idiota de la aldea. Aunque se criaron en las mismas duras condiciones, las dos hermanas se habían dividido en luz y oscuridad, y todo debido a una historia escrita en un pequeño trozo de papel. Era algo anormal que un alma despreocupada durara mucho tiempo en este mundo de lucha y derramamiento de sangre. Guerrera enloquecida, de hecho antes de que alguien se diera cuenta, la joven ya estaba aprovechando al máximo su título de Berserker. Tanto que las otras amazonas se preguntaban si esta niña emocionalmente atrofiada no se había golpeado la cabeza de pequeña. Cada vez que alguien le hablaba, ella se reía. De hecho, ella siempre se reía. Ella había sido salvada por el poder de la épica. Ahí se quedó mirando a la silenciosa amazona. Tiuna estaba completamente inmóvil, viendo a la joven desaparecer por el callejón con su copia de la épica. Finalmente, ella abrió la boca. ¿Sabes, Ice? ¿No crees que yo sea rara, verdad? Me refiero a reír todo el tiempo, preguntó, levantando sus manos para tocar ligeramente los costados de sus mejillas. Ice se quedó en silencio por un momento. Entonces ella sacudió la cabeza. Es gracias a ti que puedo divertirme tanto como lo hago ahora. Las palabras pueden haber sido pocas, pero fueron suficientes para transmitir su mensaje. Tiuna se dio la vuelta con una sonrisa, con sus mejillas enrojecidas. Gracias, Ice. Y, sin embargo, a pesar de su gratitud, algo acerca de ella parecía estar fuera de lugar. En lugar de saltar sobre Ice con sus brazos extendidos, ella simplemente se fue, continuando por el callejón como si nada hubiera pasado. Ice observó a su amiga alejarse antes de finalmente ponerse detrás de ella. Casi al mismo tiempo que Ice y Tiuna se dirigían hacia la hacienda Merdak, Lefilla y su pequeño equipo estaban realizando una investigación diligente por su cuenta. Si el gremio realmente está involucrado en todo este asunto con las violas, nosotras podríamos estar en una montaña de problemas. Bueno, lo mismo sería cierto para la familia Anjoror, supongo. El gremio aquí puede haber sido solo una rama, pero todavía era una autoridad administrativa. Si estuviera en connivencia con los remanentes de Eivals, sería más que un problema, sería una catástrofe. Lefilla no había podido sacudir la sensación de temor en su estómago desde que Louki los había anunciado como uno de sus 3 objetivos esa mañana. A pesar de su agitación interna, ella hizo todo lo posible por mantener la cara seria. Riveria y su amada Is harían todo lo posible por llegar a la raíz de las cosas, concentrándose, en cambio, en su tarea actual de recopilar información. Oye, señorita. Lefilla se dio la vuelta, solo para encontrarse cara a cara con una joven con piel de cacao. Su reacción inmediata fue prepararse, la familia Kali. Pero casi al instante, relajó la guardia. Habiendo recibido la bendición de los dioses, ella sabía que no debía dejarse seducir por una sensación de seguridad sin importar cuán joven o pequeña fuera su enemigo, pero la chica frente a ella ahora no tenía el aura de un miembro de la familia. Ella no se comportaba como alguien con un estado en la espalda. No había manera de que ella pudiera tener algo que ver con las profesiones de aventureros o guerreros. También estaba el hecho de que la chica frente a ella era decididamente humana, no amazónica. En cuanto a la altura, se acercó solo al abdomen de Lefilla, y por la ropa ligera que llevaba en la espalda, uno podía reconocerla como residente de Meren. Su largo cabello hasta los hombros le dio un pequeño temblor cuando sus ojos oscuros de color te miraron hacia Lefilla. ¿Eres un aventurero? ¿De horario? Sí. ¿Sucede algo?
Sin duda, la presencia de la familia Louki en la ciudad portuaria en los últimos días los había convertido en un tema de conversación entre la población. Cuando Lefilla se inclinó, la niña pareció reunir su coraje antes de inclinarse para susurrar en el oído de Lefilla: «Yo, ¿sigo escuchando este grito aterrador? En el lugar que me gusta jugar, ¿un grito aterrador? Sí. Ese, suena como esos monstruos largos que salieron del lago». Los sentidos de Lefilla se enfocaron. Monstruos largos, solo podía significar las violas. Se supone que no debo decirle a ningún adulto. Pero tengo miedo. ¿Dónde escuchaste el grito aterrador? Desde allí, respondió ella, señalando con el dedo el callejón detrás de ella. Rakuta. Elfi, gritó Lefilla, levantando la cabeza hacia arriba. El resto de su grupo, actualmente dispersos por el área realizando sus investigaciones, se reunieron rápidamente a su alrededor. ¿De verdad crees que ella escuchó a un monstruo? No me parece que esté mintiendo. No es que tengamos algo más que seguir. A ver qué podemos descubrir. Lefilla escuchó a la conejita Hume de nivel 3 y su compañera de habitación, una maga humana, en el Twilight Manor, luego tomó una decisión. Miró hacia el callejón pequeño, bastante lejos de la carretera principal, antes de volver a centrar su atención en la joven. ¿Crees que podrías mostrarnos el camino? La niña asintió. Mi nombre es Lefilla. ¿Cuál es el tuyo? Chandie. Y así, la niña llamada Chandie comenzó a dirigir al grupo por el callejón. La mezcla enredada de caminos y desvíos detrás de la ciudad propiamente dicha era muy diferente de la carretera principal, y Lefilla podría imaginar que sería muy fácil perderse si uno no estaba familiarizado con sus giros y vueltas. Sin embargo, su joven guía parecía estar bien mientras guiaba al grupo, navegando las estrechas calles con facilidad. Cuando Lefilla siguió inmediatamente detrás de la niña, sus orejas largas y delgadas se movieron repentinamente, casi como si hubieran captado un leve y bajo temblor. ¿Alguien nos está mirando? Nadie más parecía haberse dado cuenta. Y, de hecho, si Lefilla no hubiera participado en varias aventuras con Ice y los otros primeros niveles, Lefilla tampoco habría notado. Sin saber si debía decir algo, Lefilla descubrió que la chica había respondido primero, casi como si notara su vacilación. «¿Esas amazonas están aquí?» «No», preguntó ella sin siquiera darse la vuelta. «¿Qué?», ella preguntó, o al menos había estado a punto de preguntar, cuando, desde lo alto, la misteriosa presencia aterrizó detrás de ella sin hacer ruido. Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de darse la vuelta. Con una velocidad aterradora, la figura se acercó a ella con una daga, cortando en la parte posterior de su cuello con una precisión milimétrica. «¿Lefilla?». El mundo a su alrededor se estremeció, y una sensación vertiginosa se apoderó de ella. Con las rodillas tambaleando, ella se desplomó en el suelo. Los gritos disonantes de Rakuta y Elfi se arremolinaron a su alrededor mientras los repentinos e intensos sonidos de lucha golpeaban sus oídos. Los adoquines frente a ella giraron y se retorcieron mientras luchaba contra las ganas de vomitar. Lo que estaba sucediendo. La voz de Chandie cortó la confusión sobre ella. Hay aquellos entre los dioses capaces de suprimir su voluntad divina. Aunque la voz en sí era todavía infantil, su manera de hablar era digna, como alguien mucho mayor. Los ojos azules de Lefilla se abrieron con sorpresa al comienzo, incluso mientras su visión se nublaba. Zeus y Odín y los otros grandes reyes de los dioses no son los únicos. Ellos se disfrazan de niños, mezclándose entre la población inadvertida, deleitándose con sus propias versiones de alegría en el mundo inferior. Con la poca fuerza que le quedaba, Lefilla levantó la cabeza, justo a tiempo para ver a la joven quitarse la peluca. Desde debajo de su cabello negro caía unos mechones carmesí en cantidad, y desde dentro de su ropa, ella recuperó una máscara parecida a un demonio adornada con dos largos colmillos. Lefilla miró hacia los dos agujeros abiertos de la máscara, donde los ojos de la diosa, del mismo color rojo sangre de su cabello, la miraban fijamente. «¿Aprendes algo nuevo todos los días, niño de Louki?». Todo fue muy rápido, la mesa se había volteado. La niña se había convertido en una diosa, irradiando una autoridad todopoderosa, mientras que Lefilla se había convertido en la niña, inculta e ignorante. A pesar de que su conciencia comenzó a fallarle, ella sintió que la vergüenza la inundaba, y maldijo su ineptitud. «Espero que no te importe si tomo prestado ese cuerpo tuyo por un tiempo». «No haré nada», demasiado grosero con eso. Los sonidos de pelea detrás de ella se habían detenido. Una guerrera de pelo arenoso, Bache, se adelantó para pararse junto a Kali, completamente ilesa. Eso fue lo último que Lefilla recordó antes de que ella se desmayara por completo. «Argana», gritó Tío Uni. La mujer en cuestión simplemente sonrió, sus labios se curvaron hacia arriba con una sonrisa de serpiente.
Ellas se dirigían a la sucursal del gremio cuando la guerrera amazónica había aparecido frente a ellas, y ella claramente no tenía intención de dejarlas pasar. No tuviste suficiente, gruñó Tío Uni, con los puños apretados y propensos a saltar hacia adelante en cualquier momento. Tío Uni, retrocede. Tranquilízate, Riveria gritó la advertencia, deteniendo a la enfurecida amazona en sus pasos. Su arma estaba siendo reparada justo como las de Icy Tío Una, por lo que el único equipo de ofensiva de usuaria mágica era un bastón sustituto. Aún así, ella dio un paso adelante, sin miedo de enfrentarse a la amazona en la carretera, incluso cuando el resto de su grupo se encogió de miedo. Si hay algo que quieras, entonces habla. De lo contrario, apártate. Argana se limitó a mirar a la alto elfo imperturbable. Con los ojos entrecerrados, ella apartó la mirada de mala gana de la intrépida alto elfo para fijar sus ojos con la amazona detrás de ella, todavía mirando con furia en su dirección. Rada Faarlo. Naak Hidina, no paigarao soldieirute. Las palabras hicieron que el tiempo se detuviera. Las cejas de Riveria se fruncieron cuando el resto del grupo miró a su alrededor confundida. Ninguna de ellas pudo entender las palabras, pero Tío Uni se quebró. ¿Y qué se supone que significa eso? Dime, gritó ella, incapaz de mantenerse bajo control por más tiempo. Argana seguía sonriendo. En cualquier segundo, parecía que Tío Uni perdería la calma por completo, cuando de repente, Lady Riveria, el grito vino de la dirección opuesta. Todos se giraron para ver a un elfo sin aliento corriendo hacia ellas. ¿Qué sucede?, preguntó Riveria, con una sensación de presentimiento inundándola. Rakuta y las demás. Lefilla. Están, intentó explicar la elfa, mirando como si acabara de ver un fantasma. El color desapareció de sus caras. Sorprendida, Tío Uni giró de nuevo, solo para descubrir que en la décima de un instante, la amazona de pelo rubio frente a ellas había desaparecido. Los ojos de Tío Uni cayeron inmediatamente al suelo, donde se había dejado algo en el lugar de Argana. Arrebatándola, ella se apresuró a buscar a Riveria y a las demás, su cuerpo todavía temblaba. «¿Guau qué?». Louki no dijo nada ante la vista de enfrente de ella sus seguidoras, cubiertas de cortes y contusiones con sangre manchando sus ropas. «Lo siento, Louki. Eran demasiado para nosotras», Rakuta se disculpó, con su voz ronca. Louki prácticamente había salido corriendo de la casa de la familia Anjoror en el momento en que escuchó la noticia, llegando a la entrada del puerto solo para encontrar a sus seguidoras con un aspecto mucho peor. Ninguna de ellas había escapado de sus lesiones graves. Y las heridas eran claramente de combate, casi como si los puños duros como el acero las hubieran golpeado cientos de veces. Habían usado trozos de tela para detener el sangrado, pero esos ya estaban teñidos de rojo oscuro. Rakuta era la única que todavía estaba consciente. «Rod, ¿podrías echarme una mano?». «Rápido, entendido». «Vamos, buenos para nada». «Pongan sus traseros en marcha». Anjoror llamó a su capitán, que fue rápido en responder. Rod gritó a sus hombres, espoleando a los pescadores temporalmente aturdidos de la familia Anjoror en una oleada de acción. «¿Quién hizo esto?», preguntó Louki, con voz baja. «La familia Kali». Ellas solo, de repente atacaron. Sin duda, pensaron que este grupo sería una presa fácil debido a su falta de aventureros de primer y hasta segundo nivel. Y a partir del desgarrador relato de Rakuta de los acontecimientos, parecía que solo Bache había sido responsable de eliminarlos. Ellas se llevaron a Lefilla. Fue humillante. Hicieron un ataque completamente inesperado a plena luz del día, tirándoles barro a la cara y poniendo en ridículo a la normalmente inigualable familia Louki. Pero fue el daño que había hecho a sus preciosas seguidoras lo que realmente hizo hervir la sangre de Louki. Esa maldita enana está buscando pelea, ¿no? La indiferencia normal de Louki casi había desaparecido, y un ardiente arrebato de rabia no adulterada había tomado su lugar. Cuando el resto de la familia comenzó a reunirse alrededor de la cena después de escuchar las noticias, incluso aquellos que habían estado con Louki por más tiempo aquí y Alicia, por nombrar algunos, se encontraron temerosamente vacilantes ante este nuevo lado de su diosa. Oye, no comencemos una guerra en medio de la ciudad, sí». Anjoror hizo una mueca de cansancio. Él sabía muy bien lo peligroso que podía ser Louki cuando tenía esta expresión en su rostro, pero sus palabras cayeron, no fueron escuchadas. A pesar de la furia que hervía dentro de ella, sus ojos estaban tan fríos como el hielo. Mientras observaba cómo atendían a sus seguidores, algo atrajo su mirada y sus ojos escarlatas se estrecharon. El emblema de la familia había sido arrancado de la ropa de una de sus seguidoras. ¿Arrancando el emblema? ¿Está declarando la guerra aquí? Pero no, cuando huyeron con Lefilla, ellas tendrían. Así que eso es lo que está pasando. Louki frunció el ceño al darse cuenta de lo que estaba pensando su oponente, el plan atroz y detestable que Kali estaba inventando.
Ella levantó la mirada hacia sus seguidoras reunidas a su alrededor. Trae a Tío Una y Tío Uni de vuelta aquí. No podemos dejarlas fuera de nuestra vista, ordenó, aunque en el fondo de su mente, temía que ya fuera demasiado tarde. ¿Está pasando algo? En el momento en que Louki estaba dando su orden para encontrar a Tío Una y Tío Uni, Tío Una y Ice ya estaban regresando de su misión de infiltración en la hacienda Merdak. Tan pronto como se enteraron de que habían atacado a algunos miembros de la familia Louki, ellas salieron corriendo prácticamente a toda velocidad hasta el muelle. Primero Ice, luego Tío Una atravesó el muelle comercial, a punto de continuar hacia el barrio pesquero, cuando, Tío Una. Aquí, Tío Uni apareció de la nada, agarró la muñeca de Tío Una y la apartó de un tirón. Ella no se detuvo hasta que las dos se separaron de Ice y en un callejón oscuro a poca distancia, donde Tío Una finalmente se sacudió del agarre de su hermana. ¿Qué demonios estás haciendo, Tío Uni? ¿No escuchaste? Algo pasó. Necesitamos estar ahí afuera para ver si podemos. Pero Tío Uni no la dejó terminar. Raa Faarlo. Naak Hidina, no paigarao sol día irute. Hemos tomado un rehén. Si la quieres de vuelta, tú y tu hermana irán al astillero esta noche, solas. Eso es lo que Argana me dijo antes. Rakuta y las demás fueron atacadas y... Lefilla fue tomada como rehén, explicó. Los ojos de Tío Una se ensancharon. Esas bastardas. Usando al resto de nuestra familia para traernos a, siseó Tío Uni. Ella estaba teniendo problemas para contener el tumulto de emociones, tanto una rabia implacable por rivalizar con la de su diosa como un sentido de responsabilidad por involucrar a sus compañeros. Tío Una, sin embargo, mantuvo la calma. ¿Qué vas a hacer? Incluso vas a preguntar. La mirada aguda de Tío Uni se encontró con la mirada honesta de su hermana. Desde lejos, prácticamente en un mundo lejano, ellas podían oír la conmoción que se producía en el muelle. Vamos a resolver esto. De una vez por todas, para asumir la responsabilidad por lo que habían hecho y garantizar que esto nunca volviera a suceder. Mientras las palabras de Tío Uni se hinchaban con una convicción inquebrantable, Tío Una permaneció en silencio. Finalmente, ella miró hacia otro lado. Tío Uni, ¿qué sucede? ¿No podemos pedir ayuda? ¿De ahí sí los demás? ¿Tú? ¿Qué tan densa puede ser? Es nuestra culpa que Lefilla y las demás, pero somos una familia, ¿no? Tío Una levantó la mirada, interrumpiendo la diatriba de Tío Uni. Somos diferentes de como solíamos ser. ¿No es así? Ahora fue el turno de Tío Uni de retorcerse. Con las cejas fruncidas, ella se mordió el labio, ocultando su falta de respuesta tirando el artículo que Argana le había dejado a su hermana. ¿Qué es esto? Tío Una miró la tira de tela que tenía en la mano el emblema de la familia Louki. La cara sonriente de su mascota, el embaucador, tenía 4 grandes cortes a lo largo. Es una advertencia. Vamos a venir solas. Si vamos con Ice y los demás, esas tipas nunca nos abandonarán, y ellas estarán sin nadie más. Uno de los cortes era vertical, mientras que el resto era horizontal, tendido a través de él. Era un símbolo de los ritos que habían sufrido día tras día en Telskura, utilizados para representar a los monstruos que habían enfrentado una y otra vez en la batalla durante esas competiciones en la arena. Si fueran a pedir ayuda a Ice y las demás, y usar su poder combinado para salvar a Lefilla, la familia Kali continuaría sus ataques de la misma manera. No se detendrían hasta que pudieran volver a representar esos ritos y tener su enfrentamiento con Tío Uni y su hermana. Tío Uni entendió muy bien la advertencia que habían recibido. Si no vamos allí y representamos el rito, seguirán haciendo cosas como esta. Lo harán cuantas veces sea necesario. No dejarán que nada se interponga en su pequeño juego. Somos las únicas que podemos terminar esto. No podemos ir con Ice y las demás, ni con el capitán. El silencio se apoderó de las dos hermanas. Tío Uni sabía que estaba siendo terca. Su aversión para involucrar al resto de la familia bien podría tomarse como una falta de fe en ellos, pero ella no iba a retirarse en este caso. Esto era algo que tenían que hacer ellas mismas, para romper sus lazos con Telskura de una vez por todas. Está bien, ella ya lo había comprendido. Pasó un momento, y luego, muy lentamente, Tío Una asintió. No me gusta esconder estas cosas a los demás, pero realmente parece que no tenemos otra opción. Ella estuvo de acuerdo. Tío Uni llevó sus ojos hacia abajo ante la tristeza visible en el rostro de Tío Una. Por fin, los dos comenzaron a caminar, de espaldas a la calle principal, lejos de los sonidos de la civilización. Sin decir nada a Louki, Ice y sus compañeras, ellas simplemente desaparecieron en el callejón oscuro. Se siente como antes de alguna manera, Tío Una murmuró, mirando hacia arriba a la forma del cielo formado entre los tejados por encima de sus cabezas. ¿Solo nosotras dos? Las palabras se sintieron como un puñetazo en su espalda. Tío Uni no dijo nada. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte occidental,
desapareciendo del cielo en lo alto. Ais, ¿pudiste encontrarlas? No. Miré por todos lados, respondió Ais, que acababa de llegar a la posada después de una búsqueda furtiva en toda la ciudad. Ya estaba anocheciendo. Ella caminó hacia Louki y Riveria, y pasó junto al resto de sus nerviosas compañeras, paseando sin descanso por el primer piso del establecimiento. Lo siento. Todo es mi culpa, estaba con tío Una, disparates. Si ese fuera el caso, yo sería más culpable. Quedé tan atrapada en querer ayudar a Rakuta y las demás que olvidé mantener mis ojos en tío Uni, y, sin duda, ella es la que se fugó con tío Una, también, Riveria negó con la cabeza, con los ojos cerrados. Ella ya había aceptado la culpa de toda la situación, la vergüenza evidente se notaba en el arco torcido de sus cejas. Sin embargo, señalar con el dedo no nos llevará a ninguna parte. Ais estuvo de acuerdo, imitando el cambio de enfoque de la alto elfo y tragándose el resto de sus disculpas. ¿Qué hay de Rakuta y las demás? Lene y las otras sanadoras los están cuidando. Ciertamente no se levantarán y volverán a moverse por un tiempo, pero no debería pasar mucho tiempo antes de que sus fuerzas regresen. Ais dejó escapar un suspiro de alivio antes de continuar. ¿Y qué hay de la familia Kali? ¿Ha habido alguna señal de ellas? Justo cuando tío Una y tío Uni habían desaparecido justo debajo de ellas, el resto de la familia Kali, también, parecía haberse desvanecido en el aire. Al parecer, ni una sola alma las había visto después del ataque a Lefilla, ni siquiera los residentes de Meren. Aquí y las otras chicas se separaron para ir a buscarlas. Hablando de eso, deberían volver ahora mismo. Louki habló desde su lugar con las piernas cruzadas encima de la mesa, y, de hecho, apenas las palabras salieron de su boca y la puerta se abrió para revelar a Ki y Alicia llegando de su búsqueda. Esto no es bueno. La posada en la que supuestamente se alojaban hasta hoy estaba completamente desierta. Logramos entrar, pero no pudimos encontrar nada. Y aunque el galeón en el que navegaron todavía está allí, está completamente vacío, también. Las dos aventureras de segundo nivel explicaron con desaliento. Louki tarareó suavemente mientras se rascaba la barbilla. Teniendo en cuenta que esta es la primera vez que están aquí, no pensarías que podrían esconderse tan bien. Deben tener a alguien que los ayude. Las palabras de la diosa provocaron una sacudida de miedo en sus seguidoras. Alicia apretó el puño. Pero, ¿qué es lo que buscan después de...? Bueno. Estoy al 99% segura de que harán que tío Uni y tío Una vuelvan a representar los ritos que solían llevar a cabo en Telskiura. Esa nana bastarda al que llaman diosa no es nada más que una adicta por naturaleza a la batalla. Y tampoco me gustaría que tío Uni y su hermana fueran tentadas, también, planteó Louki. Atacar a Rakuta y las demás, secuestrar a Lefilla, todo fue una estratagema para incitarlas a actuar, continuó Riveria. Lefilla, el nombre picó el corazón de Ais. Tan preocupada como estaba por tío Una y tío Uni, ella no podía hacer nada más que preocuparse por la maga. De todos modos, continuamos nuestra búsqueda, y si las encontramos, las eliminamos. Ais debería ser capaz de manejarlas por sí misma, pero Riveria, siéntete libre de destruirlas tanto como tú también quieras, en medio de la ciudad. ¡Qué idea tan maravillosa! Riveria llevó una mano a su sien. ¿Y qué hay de Lefilla? Aquí replicó, con los ojos entrecerrados con incredulidad, pero Louki simplemente descartó sus preocupaciones con un gesto despectivo de su mano. Por lo que Ais pudo decir, la ira de Louki no se había calmado ni un poco. Por mucho que su tontería habitual coloreó sus palabras, sus propios ojos no se estaban riendo en absoluto. Mira, solo voy a salir y decirlo, Lefilla no es nada más que un cebo para atraer a tío Uni y su hermana. Nadie va a amenazar su vida ni nada. Por otra parte, quién sabe qué podría suceder si viene lo peor de lo peor. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que nuestro enemigo no desea nada más que combatir?, preguntó Riveria, aunque ya sabía la respuesta. Louki sonrió. Eso es todo. Un rehén es solo un punto en el radar para alguien que quiere una pelea a muerte. Lo más probable es que ella solo esté allí para disuadirnos de interferir. De esa manera, pueden tener su combate a muerte sin preocuparse de que nosotras estemos en el camino. Ais podía decirlo por la sonrisa de la diosa, sabía que Kali no tenía planes de matar a Lefilla. Entonces, Aisu, tú eres la única que se ha enfrentado a ellas. Aparte de las hermanas con tetas, ¿qué tan difíciles creen que son? Con las que luché, nivel 3 o nivel 4, adivinó Ais, pensando en la escaramuza de ayer en la calle principal. Sin embargo, su estilo de lucha resultaría difícil, al igual que tío Una y tío Uni. Ellas lucharon con un total desprecio por sus vidas, a una distancia increíblemente cercana, y sin dudar en tomar la vida de otra persona. Siempre tendría ventaja sobre alguien que carece de la misma motivación para matar. O al menos eso es lo que pensó Ais.
Aki y Alicia se encontraron haciendo una mueca mientras escuchaban el pronóstico de la princesa de la espada. Así que incluso sus guerreros de nivel medio demostrarán ser un grupo problemático, reflexionó Riberia. Por desgracia, sí. El hecho de que Ice y yo estemos usando armas temporales tampoco ayuda en nada. Loki dejó escapar un suspiro mientras giraba su mirada hacia el techo. De repente, Ice levantó la cabeza con un «ah». En toda la conmoción, había algo que se había olvidado de agregar. «Loki, ¿qué pasa, Aizu?» Ice sacó la pequeña bolsa de debajo de su cintura, entregándoselo a la diosa. Era algo que ella y Tion habían encontrado durante su búsqueda anterior en la hacienda Merdak. Cuando Ice se inclinó para explicar su contenido, una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Loki. «Buen trabajo, Ice», exclamó antes de deslizarse de la mesa. Tomando una pluma y un pergamino de uno de los empleados del hotel, ella rápidamente empezó a escribir. «¿Aquí? ¿Te importaría actuar como mensajera para mí?» «Bueno, no, pero...» «¿Te refieres ahora? Más rápido de lo que canta un gallo. Esto es una emergencia. Todo lo que necesitas saber debe estar escrito aquí», afirmó Loki, dándole un pequeño trozo de papel. Aki lo miró con una inclinación de cabeza, luego agarró los 2 pedazos de pergamino y salió de la posada a la velocidad de un gato. Loki la observó con el resto del grupo, luego volteó la vista hacia la ventana y el cielo carmesí que pintaba el horizonte. Ahora, entonces, ¿todo lo que queda es Tion y su hermana? Porque ella tuvo que recordarlo justo ahora. Después de haber matado a la persona que más significaba para ella, después de que una luz salvaje había comenzado a aparecer en sus ojos, cierta amazona había llegado para arrojar su vida a un nivel aún más profundo del infierno, Argana Khalif. La principal contendiente para el rango de próximo capitán de Telskura, y la guerrera cuya mentalidad era más cercana a la de Kaali. Su entrenamiento fue nada menos que horrible. El día que se conocieron, Argana la había quebrado. Por ninguna razón específica, aparte de que la guerrera Argana obsesionada con el combate no distinguió el entrenamiento en su habitación de piedra oscura de las batallas a muerte en la arena. Cuando Tioni llegó a ser solo pellejo y huesos ensangrentados en el piso, ella llegó a tener el mismo miedo hacia Argana que Tiona mantuvo hacia Bache junto con una ira aún más poderosa. A través del dolor hirviente y su nebulosa conciencia, ella llegó a ver a Argana como un símbolo de Telskura. La misma costumbre que la había obligado a matar a Zeldas. «¿Estás bien?» Argana se enamoró de inmediato de la joven que no podía romperse, que se negó a renunciar a su voluntad de luchar o su ira desenfrenada. Se lamió los labios con avidez, su lengua larga se contrajo como la de una serpiente al ver toda esa sangre y los ojos asesinos de Tioni mientras yacía golpeada y magullada en el suelo. El estilo de lucha de Argana y su brutalidad fueron temidos incluso en todo Telskura. Ella bebería la sangre de sus oponentes, cavando sus afilados dientes en su piel y succionando su fuerza vital mientras gritaban y lloraban de dolor y desesperación. La intoxicaba, era el grado más alto de alcohol que había mientras ella se deleitaba con la carne de los fuertes. A los que sobrevivieron a los ritos se les conocía simplemente como guerreras verdaderas, y a los habitantes de Telskura no se les dieron alias como los aventureros de horario, a excepción de Argana. Ella fue llamada Kalima, una cruel y villana guerrera reconocida incluso por la propia Kali. Ella era un monstruo que iría tan lejos como para beber su propia sangre. Y para Tiouni, no había un día en el que no detestara a Argana con cada fibra de su ser. No hubo un solo momento en el que no se sintiera agobiada por la rabia en esa amazona y su risa tiránica. E irónicamente, fue durante este mismo entrenamiento que su segunda habilidad, una basada en toda esa furia sin explotar, se manifestó. Fue cuando Argana subió al nivel 5 que su antipatía hacia la amazona se apoderó por completo. Argana había estado saliendo de la arena después de una de sus batallas cuando Tioni finalmente hizo la pregunta: «No sientes nada, ¿verdad?» Ella asesinó a sus compañeros, aquellos con los que había compartido la misma habitación, comido de la misma olla, al igual que Zeldas y Tioni. Ella había bebido su sangre, ignorando sus gemidos mientras cavaba su carne sin piedad. «Los consumo para ser más fuerte. Eso es todo. ¿Qué más se supone que debo sentir?» Telskura había creado esa respuesta en ella. El secreto del poder era tan simple que era decepcionante. Para crear guerreras de nivel 4, tenías que matar a los de nivel 3. Para crear a los de nivel 5, tenías que matar a los de nivel 4. Era un sacrificio que había que hacer. Era como poner ratas en un barril para matarse y canibalizarse hasta que solo quedaran las más fuertes. Ese era el tipo de país que era Telskura. Y sin embargo, incluso dentro de ese país de monstruos, la que estaba delante de ella ahora era el monstruo más letal y despreciable de todos. De eso estaba segura Tiouni. ¿Cuándo vas a dejarla ir? No tiene sentido lamentarse por alguien que no es más que una ofrenda. Eso había hecho que Tiouni se viera roja, y se había lanzado a Argana cuando la otra mujer ya había sido herida en la batalla.
Durante demasiado tiempo ella se vio obligada a sufrir y desaparecer en las sesiones de entrenamiento de Argana, durante mucho tiempo se la obligó a matar a sus hermanas en esos ritos detestables, sus ojos y su corazón se estaban agotando a una velocidad acelerada. Aunque a veces ella había anhelado la muerte, sabía que morir no sería nada más que rendirse ante aquellos a quienes más aborrecía, algo que sus instintos alimentados por la ira nunca permitirían, y sin embargo, de alguna manera, casi en oposición directa a Tio Uni, su hermana, Tio Una, se había vuelto aún más alegre. Ella sabía por qué. Fue esa épica. Los muchos volúmenes de esa historia habían alimentado el sentido de idealismo de su hermana idiota. Pero incluso mientras Tio Uni pasaba sus páginas, sus ojos vacíos escaneaban las palabras huecas, e incluso mientras Tio Una trataba de enseñarle su significado, ella simplemente no podía entender de dónde venía el placer. Cuando Tio Una la miró con esos ojos, tan diferentes a los de sus compañeros, esto hizo que se le revolviera el estómago. A ella no le gustó. Tal vez incluso lo odiaría. ¿Cómo puedes actuar así cuando vivo en un infierno interminable? Las palabras habían cruzado sus labios tantas veces en este punto que ya había perdido la cuenta. No había duda de que Tio Uni y Tio Una eran dos razas de amazonas completamente diferentes. Aunque nacieron de la misma generación y se criaron en el mismo reino de violencia, para bien o para mal, Tio Uni se había enfurecido mientras que Tio Una se había reído. Tio Uni era antagónica a una falla, incluso llegando a maldecir a su propia diosa. La propia Kali no podía tener suficiente con el abuso de la niña, tomando todo lo que su amada hija podía manejar mientras sus ojos brillaban de diversión. Tio Una, por otro lado, era tan inocente como tal. No solo estaba llena de risas, sino que también provocaba risas a su diosa. De hecho, se convirtió en algo común que Kali invitara a la niña a su habitación. Las dos hermanas fueron las únicas capaces de responderle a Kali, convirtiéndolas en objeto de celos entre las otras amazonas. Y, por supuesto, esto llevó a la esperanza generalizada de que un día las dos se colocaran una frente a la otra en la arena. Sucedió 2 años después de haber subido de nivel hasta el nivel 2. Era el día antes de su 7º cumpleaños y la oportunidad perfecta para que ellas alcanzaran el nivel 3, dado que sus estados habían crecido a pasos agigantados gracias al entrenamiento implacable de Argana y Bache. Tio Uni prácticamente podía sentirlo en su piel, pronto tendría que luchar contra su hermana. Y no importa cuánto luchara Tio Uni, no importa cuánto se rebelara, una sola frase de su hermana fue todo lo que necesitó para reducir sus esfuerzos a nada. Kali, no quiero pelear con Tio Uni. Kali había invitado a las vencedoras de los ritos del día a su salón para elogiar sus esfuerzos. No había habido aviso previo, su estúpida hermana simplemente lo había soltado. Queremos irnos. Incluso Bache y Argana no había podido creer lo que escuchaban, cada ojo en la habitación giraba directamente hacia Tio Una. Kali, sin embargo, simplemente había estrechado sus ojos debajo de su máscara. Tio Uni no podía recordar lo que había pensado mientras estaba entre las otras amazonas. Y aún así, el deseo que había dejado en suspenso todo este tiempo, estaba a punto de hacerse realidad solo unos días después. ¿Tal vez fue un capricho de su diosa? De cualquier manera, Kali los liberó en esa arena de piedra, y pronto estuvieron navegando lejos, muy lejos de la vasta península. ¿Por qué? Tio Una claramente tenía el favor de Kali, ella le había dado esos volúmenes de la épica y la había mimado como una niña. Pero entonces, ¿qué significaron esos días pasados atrapadas allí? ¿Para qué hubo tanto sufrimiento, si su idiota hermana simplemente tuvo que reírse para liberarlos de esa prisión? ¿Era esto lo que ella realmente quería? Cuando Tio Una había corrido emocionada a su lado, contemplando las vistas desconocidas del mar cerúleo, los precipicios escarpados de las montañas, el aire limpio y el mundo cautivadoramente hermoso que había en el exterior, Tio Uni había llorado. E incluso a la tierna edad de 7 años, ella había sabido lo suficiente como para comprender que las lágrimas no eran del escenario ante sus ojos. Hermana contra hermana, anochecer contra amanecer, oscuridad contra luz, rabia contra inocencia. ¿Cómo se habían vuelto tan diferentes a pesar de que la misma sangre corría por sus venas? Tio Uni no pudo evitar que los sentimientos brotaran dentro de ella. Si no lo soltaba, lo gritaría, bien podría haber retorcido el cuello de su hermana. Y lo que encontró allí, en lo más profundo de la amalgama de emociones que la inundaba, eran los celos por lo que su hermana poseía que ya no tenía. Esa fue la primera vez que Tio Uni se dio cuenta de que quería suicidarse. Tio Uni apretó los dientes cuando los recuerdos de su pasado se desvanecieron de su mente. Se inclinó hacia adelante, el lado de su cara ardía bajo la luz carmesí del sol poniente. ¡Wow! ¿Quién hubiera pensado que todo esto estaría aquí? Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la alegre voz de su hermana, mucho más vieja que la niña de sus recuerdos ahora, resonaba en las paredes de la amplia habitación. Estaban en una antigua fábrica abandonada, lejos de la ciudad. Montones de hierro y acero oxidados yacían esparcidos entre las partes del barco maltratado, y las malas hierbas crecieron en parches por todo el piso.
La luz oscurecida del cielo sobre la cabeza se asomaba desde las persianas destrozadas y muchos agujeros que cubrían el techo. Esperemos aquí hasta el anochecer entonces, tío Uni. Ellas habían venido aquí en su búsqueda de un lugar sin gente, lejos de Ice y el resto de su familia. Mientras el tono del crepúsculo coloreaba el mundo exterior, tío Uni entrecerró los ojos y le lanzó a su hermana feliz y despreocupada una mirada penetrante. Tío Una, ¿qué? Vamos a practicar. Tío Una miró hacia atrás confundida, parpadeando ante la repentina sugerencia de su hermana. No quieres decir ahora, ¿verdad? ¿Ahora? En circunstancias normales, los dos aprovecharían cada oportunidad que pudieran para entrenar en el patio del Twilight Manor, pero estas no eran circunstancias normales. Ignorando la mirada de escepticismo de su hermana, tío Uni colocó un pie detrás de ella, colocándose en posición. Lo digo en serio. Vamos a darlo todo aquí. No tiene sentido si no lo hacemos. Al darse cuenta de que no servía de nada discutir, tío Una también se puso en posición lentamente. Así comenzó el duelo en medio de esa vieja fábrica abandonada. Tío Uni hizo el primer movimiento. Dando un paso adelante, ella lanzó su puño hacia su hermana. Ella no retuvo nada, dejando que su ira la llevara hacia adelante. Cogió a tío Una con la guardia baja. Aunque la amazona más joven fue capaz de bloquearlo, el gran poder detrás del golpe la hizo retroceder un paso. ¡Och! Eso duele, tío Uni, gritó tío Una. Dije que vamos a darlo todo aquí. Tío Uni respondió igual de fuerte, en el mismo tono que había usado tantas veces en Telskiura. El cambio fue suficiente para que incluso tío Una pudiera discernir, y sabiendo que no había otra manera, ella también comenzó a pelear. Sus golpes resonaron en las paredes, los restos de hierro y acero, y el techo perforado. Los puñetazos y patadas que no pudieron esquivar o bloquear hicieron cortes profundos en la piel de la otra. La sangre goteaba del labio de tío Una donde uno de los golpes de su hermana la había rozado, y ya se estaba formando un hematoma morada en el brazo de tío Uni, donde había bloqueado una de las patadas giratorias de su hermana. Su intención original de buscar la fábrica, para escapar de los ojos que las vigilaban, casi había desvanecido de sus cabezas por completo. GNGH. En algún momento durante su intercambio de puños, la visión de tío Uni se puso blanca de rabia, y con ese calor blanco llegaron todos los sentimientos, todas las palabras que había estado guardando en su corazón durante muchos años. Durante mucho tiempo, ella había estado usando sus emociones como fuerza, ahora, ella finalmente los expresó. ¿Sabes? Solía odiarte. Tío Una se echó a reír. Como si necesitaras decírmelo. Yo todavía te odio. Oh. ¿En serio? Sus labios estaban curvados hacia arriba en una sonrisa familiar de sus recuerdos. Incluso en medio de su pelea mortal, ella todavía tenía esa misma maldita sonrisa. Esto solo alimentó aún más la ira de tío Uni. Ríes, ríes, ríes. Eso es todo lo que siempre haces. No has cambiado ni un poco, espetó ella, incapaz de controlarse y dirigiendo una patada alta hacia la cabeza de su hermana. Pero tú sí has cambiado. Sin embargo, tío Una respondió de vuelta al instante. Los ojos de tío Uni se ensancharon con un sobresalto. Desde que conocimos a Louki y los demás, y empezó a gustarte Finn. Has cambiado mucho. Los golpes y patadas seguían llegando sin signos de desaceleración, pero incluso mientras los golpes de tío Uni llevaban consigo todas esas emociones tumultuosas que la habían estado pesando, tío Una contrarrestó a cada uno con una sonrisa. Eso me hizo muy feliz. ¿Oh, lo hizo? Tío Uni sintió que la furia se alzaba dentro de ella, sus ojos temblaban mientras ponía todo lo que tenía en su próximo ataque. Me haces enojar tanto. ¿Qué? No puedo dirte. Maldita seas. Incluso mientras ella soltaba un rugido indignado, tío Una parecía inquieta. Riéndose inocentemente, peleando como si no le importara nada, devolviendo sus golpes en medio de su baile feliz e infantil. Ella nunca cambiaría. Ella siempre sería la misma idiota de siempre. Y cada vez que tío Uni miraba esa sonrisa exasperante, siempre le haría pensar los mismos pensamientos estúpidos. A medida que su ira crecía y crecía, el intercambio de golpes se convirtió gradualmente en una danza armoniosa, y de alguna manera, esa estúpida y tonta sonrisa también se abrió camino en la cara de tío Uni. Antes de que ella se diera cuenta, ambas estaban riendo. Ni siquiera podía recordar por qué estaban allí, lo que se suponía que estaban haciendo, simplemente disfrutaba de su lucha. Hasta que... ¡guau! Prácticamente sincronizadas, sus puños se encontraron con la mejilla de la otra. Por un solo instante, ellas se quedaron congeladas, como estatuas, luego finalmente, sus piernas se dieron debajo de ellas y se desplomaron en el suelo. Los mechones de malezas que crecían desde el piso del almacén amortiguaron su descenso. Otro empate, tío Una suspiró. Sí, todavía estoy a la cabeza, entonces, jejeje, ya quisieras. Has perdido muchas más veces que yo. Yo estoy claramente a la cabeza.
Nu, nu. Las chicas extendieron sus brazos y piernas en el suelo como dos estrellas de mar gemelas, sus disputas se convirtieron en risas. Eran como niños, sus voces hacían eco en las paredes de ese edificio olvidado hace mucho tiempo. ¿Por qué estábamos haciendo eso? ¿A quién le importa? No importa ahora. Tío Uni podía decir sin mirar siquiera que su hermana todavía estaba riendo. Prácticamente podía ver la suave sonrisa que sin duda se había formado en su rostro. El cielo sobre ellas era brillante. Su ardiente color carmesí brillaba a través de los agujeros en el techo, iluminando sus caras en fuego. Cuando Tío Un entrecerró los ojos ante toda esa belleza más allá de las paredes del almacén, su mente viajó a otro momento, a otro lugar, donde habían tenido otra conversación como esta. Sí, había estado de regreso en Telscura, cuando su ira hacia Tío Un había llegado a un punto de ruptura como lo había hecho ahora. El favor de Tío Una con Kali había llamado la atención de muchas de las otras amazonas. El de ellas había sido un mundo en el que no valía la pena sobresalir de la multitud, y algunas de sus compañeras habían ideado un ataque sorpresa por celos, o tal vez ira. Y de alguna manera u otra, había llegado a Tío Uni para ponerle fin. Tío Una y su risa escandalosa habían sido una molestia para Tío Uni en ese entonces, constantemente reprimiendo sus nervios. Hubo ocasiones en que incluso ya había insultado a la otra chica y su capacidad para conversar con Kali como si no fuera nada. ¿Cómo se atreve a actuar con la diosa que las mantuvo atrapadas en este lugar horrible? Era natural que alguien como Tío Una volviera loca a Tío Uni, y sin embargo, aún, la otra chica era su familia. Ella era el único vínculo que Tío Uni tenía en el frío e insensible mundo de la arena. La única persona a la que siempre podía recurrir. Y así, ella la había protegido sin siquiera tener que pensar en ello. Ella había emboscado al grupo de amazonas que habían estado planeando su ataque en el pasillo una noche, y las eliminó a todas. Algunas de las mujeres se clasificaron incluso más alta que ella, lo que llevó a un intercambio vitriólico de abuso verbal seguido de una batalla de vida o muerte. Para cuando regresó a su habitación de piedra, con su ropa toda rasgada, Tío Una estaba profundamente dormida, roncando entre sus montones de libros. Esto solo había irritado a Tío Uni aún más, y ella le había dado una patada en el medio de su cara dormida. La pelea resultante había durado hasta la mañana. ¿Por qué estábamos peleando? Yo lo olvidé. Se murmuraron la una a la otra, gastaron su energía y se extendieron como una estrella de mar. El sol de la mañana los había iluminado desde la celosía de su pequeña ventana. Fue en ese momento, mientras Tío Una se había reído en medio de esa suave luz, que Tío Uni se había dado cuenta de lo insustituible que era la otra chica en su vida. No es que alguna vez se lo dijera a la cara. Un diluvio de emociones recorrió su mente mientras las escenas se desarrollaban en su cabeza. Aunque la furia y la sed de sangre habían sido sus dos mejores amigas en el duro mundo de la arena, ella también había sentido emociones. Había algo de nostalgia en esos recuerdos, y ella sintió que sus preocupaciones y reservas comenzaban a desaparecer lentamente. Oye, Tío Uni. El sonido de su propio nombre la sacó de su ensueño. Sentándose, miró hacia Tío Una para hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer si Kali nos obliga a pelearnos? Preguntó su hermana cuando sus miradas se encontraron. Era de lo que habían escapado todos esos años atrás, una lucha a muerte entre hermanas y la resurrección de los ritos. Luchar, respondió Tío Uni casualmente. ¿Y te mataría? O al menos lo intentaría. Si no, tú me matarías. Ella ni siquiera se inmutó, transmitiendo las palabras como si fueran simplemente una cuestión de hecho. La cara de Tío Una se volvió solemne. Sin embargo, no creo que llegues a eso. De ninguna manera. ¿Por qué? Debido a Argana y Bache. Argana está demasiado apegada a ti, como Bache está conmigo. Si nos matarán a las dos, entonces, estoy segura de que ellas querrían ser los que lo hagan. Y era cierto, se habían arriesgado al enfrentarse a la familia Louki, atacar a Lefilla y las demás e incluso tomar un rehén. Sonaba como algo que haría la Argana asesina de corazón frío de sus recuerdos. Después de un momento, Tío Uni sacó las grandes pociones que ya había preparado de la bolsa que rodeaba su cintura, lanzando una hacia Tío Una. Cuando la otra chica la agarró con la mano, ella misma se tomó una. ¿Estás bien? ¿Qué quieres decir con eso? Comenzó Tío Una, ya habiendo bebido su poción y ladeando la cabeza hacia un lado con curiosidad. Tomó un momento, pero luego pareció inferir lo que Tío Uni quería decir. Se miró las manos, apretando y aflojando los puños. Finalmente, volvió a mirar a Tío Uni con una inclinación de cabeza. ¿Qué hacemos ahora? Nada hasta el anochecer. Descansa, supongo, o haz lo que sea. Tío Uni se encogió de hombros mientras se preparaba para levantarse, pero se encontraba bastante firme en su posición de piernas cruzadas gracias al agarre de Tío Una en su brazo. Ella inmediatamente fulminó con la mirada a la otra chica, quien simplemente respondió con su típica risa.
Ha pasado tanto tiempo, tal vez podríamos tomar una siesta juntas. ¿Cómo solíamos hacerlo? ¿Qué? Así podremos ahorrar nuestra energía para esta noche. Mira quién habla de ahorrar energía. Tío Uni quería responder, pero perdió su oportunidad mientras Tío Una seguía hablando. Solíamos hacerlo todo el tiempo. Sí, pero solo mientras viajábamos. No tienes muchas opciones cuando necesitas dormir afuera y eres como un calentador humano. Pero... Tío Una frunció el ceño. Las cejas de Tío Uni se alzaron al recordar su frustración. Eres la peor compañera para dormir, ¿sabes? Ni siquiera puedo comenzar a contar la cantidad de veces que me has golpeado en la cara. Tú también me has golpeado, ¿sabes? Sí, en represalia. Pero incluso cuando las disputas comenzaron de nuevo, no pasó mucho tiempo antes de que Tío Uni decidiera apaciguar a su hermana y descansar a su lado hasta que cayera la noche. Afortunadamente, ella vio que Tío Una encontró un cobertor en un rincón del almacén y felizmente envolvió a las dos dentro de ella. Buenas noches. Será mejor que despiertes más tarde. Tío Uni apenas pudo contener un suspiro, con la espalda apoyada en uno de los montones de chatarra vieja mientras se preguntaba cómo habían llegado las cosas de esta forma. Sin embargo, el suspiro de pena se convirtió en un suspiro de aceptación cuando Tío Una se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de la chica mayor. Pronto, ella estaba roncando suavemente, otra fuente de irritación, pero Tío Uni simplemente lo soportó. Se sentía igual que antes, después de haber dejado Telscura y haber viajado de un país a otro, de una ciudad a otra. No tenían más remedio que dormir bajo el cielo frío, sin ningún techo sobre sus cabezas, salvo el ocasional afloramiento rocoso o el alero de un bosque. E incluso en ese entonces, Tío Una siempre se había quedado dormida primero. Tío Uni dejó caer sus párpados. De alguna manera, ella sabía que las dos estarían soñando el mismo sueño. Nada más que la magnífica extensión de la naturaleza esperaba a las dos hermanas después de su partida de Telscura. Océanos, montañas, bosques, valles, colinas, campos interminables de flores y pastos. Ellas nunca habían visto nada de eso en esa prisión de piedra de la arena. Era un mundo completamente nuevo para ellas. Esto les quitó el aliento y se estremecieron con emoción. Nunca podrían haber imaginado que el mundo sería tan vasto. Nunca habían soñado que el cielo pudiera ser tan hermoso. En ese entonces, esto solo había sido tan amplia como la arena, y ellas habían odiado su propia existencia. Para Tío Uni, que todavía no sabía cómo se suponía que debía actuar tras dejar Telscura, contribuyó mucho a restaurar la vida y el color de su corazón furioso y sus ojos tensos, casi como el agua vertida sobre una flor silvestre desecada. Junto con su hermana siempre entusiasta, ella finalmente se encontró, ligeramente capaz de sonreír, y cada vez que Tío Una veía esto, ella soltaba una amplia sonrisa. Más allá de simplemente permitirles a las dos salir del país, Cali también se había compadecido de ellas. No solo las había liberado de su contrato, sino que también había dejado sus estados intactos. Esto significaba que podían forjar nuevos contratos con cualquier otro dios, combinando su antiguo estado con el nuevo. Esta fue también la única razón por la que las dos niñas pudieron sobrevivir durante tanto tiempo en sus viajes, ya que todavía contaban con el mayor poder de sus estados en los que confiar. Cali lo había explicado como un regalo de despedida para sus dos adorables hijas, pero para Tío Uni era demasiado poco, demasiado tarde en comparación con la forma en que las había tratado durante tantos años. Aunque las dos chicas habían aprendido a superar casi todo a través de ese miserable infierno de arena, su conocimiento se limitaba al combate puro, y aún había mucho que no sabían. El dinero era difícil de conseguir, por supuesto, pero incluso algo tan simple como la interacción humana era una prueba. Tío Uni había perdido de vista la cantidad de veces que Tío Una había sido estafada por algún vendedor ambulante. No es que no siempre tomaron represalias y recuperaron el dinero, pero aún así. Desde una perspectiva de supervivencia, los dos sobresalieron, hasta el punto en que, niños salvajes, podría haber sido una frase adecuada para describirlas. Tal como sucedió, Tío Una le enseñó a su hermana algo de coiné, al menos lo suficiente como para sobrevivir, por vergonzoso que fuera. La primera vez que se encontraron con otra tribu, similar a la suya, fue en un pequeño pueblo de pescadores a lo largo del mar, al igual que Meren, en realidad. Aceptar solicitudes para cazar monstruos era la única forma en que podían ganar suficiente dinero para sobrevivir, y así, a pesar de la continua objeción de Tío Uni, las dos decidieron unirse temporalmente a la familia local. Esto fue lo que les permitió actualizar sus estados y lo que las ayudó a subir hasta el nivel 3 durante su estancia en la aldea. Sea como sea, Tío Uni nunca fue capaz de abrirse a los dioses y diosas más erráticas y amantes del placer, ni a los miembros que conformaron sus familias. Y así, se hicieron la promesa mutuamente de que después de un año de varios respaldos y obligaciones laborales,
porque había una regla de un año cuando se trataba de pasar a una nueva familia, revocarían sus contratos y dejarían a la familia. Esta era una tradición que continuaban, sin importar qué países o qué ciudades visitaban. Aunque los dioses y los miembros de la familia podrían suplicar mantener las fuerzas de Tío Uni y de su hermana, Tío Uni nunca escuchó. De hecho, su impertinencia a menudo la hizo enfrentarse a los otros miembros de su familia, y más de una vez terminaron dejando a sus familias en términos no tan buenos. La única persona que Tío Uni permitiría quedarse a su lado era Tío Una. Ella no reconocía a quienes no eran fuertes, e incluso a aquellos que de alguna manera se ganaron su aceptación no se les permitió acercarse, aparte de su hermana. Tal vez fue su trauma de Telskiura este rechazo a establecer conexiones con alguien que no sea la hermana que sobrevivió con ella. Ella estaba asustada. A medida que las dos ganaron vislumbres en estos muchos nuevos mundos, ellas hicieron todo tipo de descubrimientos. Y sin embargo, nunca tuvieron a nadie aparte de ellas mismas. No fue diferente de su tiempo en Telskiura. Ellas se negaron a abrir sus corazones a nadie más que a sus otras mitades. No importa que tan lejos viajaran a través de la inmensidad del reino inferior, su mundo nunca se expandió más allá de su existencia dual. Tío Uni no estaba segura de lo que su cálida hermana sentía al respecto, pero lo que sea que ella haya pensando, Tío Una se quedó a su lado. Era casi como si comprendiera de forma innata que Tío Uni era la única a la que podía recurrir. Tío Una nunca soltaría la mano de su hermana, sin importar lo que pasara. Nos iremos de nuevo pronto, ¿verdad, Tío Uni? Sí, lo haremos. ¿Por qué? ¿No quieres? Bueno, no, pero es solo que el Dios de aquí es muy agradable, y también lo es todo el mundo, así que, y entonces ella se reía. La misma risa siempre la seguía, pero estar contigo es todo lo que necesito, así que, está bien. El alivio que Tío Uni había sentido entonces, junto con la sensación de ser expulsada de su mundo, no podía haber sido solo su imaginación. Tío Una era el sol, no había nada más deslumbrantemente radiante, ni más frustrantemente insultante que ella. A pesar de la sonrisa idiota que siempre usaba sobre los nervios de Tío Uni, cuanto más la miraba, más flojo se volvía su puño apretado. Solo acéptalo ya. Ella te salvó. Claro, ellas pelearían por las cosas más estúpidas y triviales, luego comerían juntas como si nada hubiera pasado, pero mientras Tío Uni estaba sentada junto a esa deslumbrante y brillante sonrisa, ella a veces incluso encontraba una sonrisa formándose en su rostro. Esto estaba bien. Mientras ella tuviera a su hermana idiota, estaría bien. Como alguien que no sabía nada de formar conexiones con otros, Tío Uni pudo adaptarse a este mundo de dos personas gracias a la hermana que estaba a su lado, y así continuó su viaje sin rumbo. Era una paradoja: dos chicas que no se preocupaban por estar solas viajaban en busca de un lugar al que llamar hogar. Se unieron a una familia tras otra, entrenando y desarrollando los dos recipientes que eran sus cuerpos, dejando atrás a los que se encontraron en el camino, mientras se cuidaban de no sentirse demasiado cómodas en un solo lugar. Esto se prolongó durante bastante tiempo mientras continuaban su búsqueda extraña y sin rumbo por algo que ellas mismas ni siquiera habían buscado. Pasaron 5 años en este viaje. Estas dos hermanas decidieron esconderse en un barco y viajar al centro del mundo, la ciudad laberinto, horario. Vamos. Es solo una manera de matar el tiempo, eso es todo. La cara de la diosa querubín se torció en una mueca ante la negativa de Lefilla de abrir la boca. Ella acababa de despertarse hace poco tiempo después de que Kali y Bache se la llevaran con rapidez, y actualmente se encontraba en una especie de receso parecido a una cueva que no es más grande que un típico bar. Mientras Lefilla miraba a su alrededor en la piedra negra, ella no tenía ni idea de dónde podría estar. Está húmedo. Cerca del lago, entonces. No, el océano, tal vez. Ella se lamió los labios, tratando de arreglar su entorno sin ser notada. Aunque no podía estar segura de la hora, debido a la rigidez de sus músculos, ella podía aventurar una suposición de que había estado fuera por lo menos 5 horas. De hecho, se sentía muy similar a descansar en las habitaciones del calabozo. La noche seguramente se acercaba. Había otras 5 en la habitación además de ella, Kali, que estaba sentada con las piernas cruzadas frente a ella, y 4 guardias. Por lo que podía decir, todas tenían al menos su nivel o más alto, y las cadenas se habían enrollado descuidadamente alrededor de sus muñecas. Tampoco son fuertes. Son cadenas normales, no es de misral o algún otro tipo de lingote. Probablemente podría romperlos si quisiera, sus movimientos ni siquiera estaban restringidos. Si solo fueran estas restricciones que la retenían, entonces ella seguramente podría escapar. Ni siquiera lo pienses, señorita. Estoy segura de que ya te habrás dado cuenta, pero un movimiento en falso, y estas chicas saltarán hacia ti.
Tampoco recomiendo que intentes susurrar un hechizo o lo que sea que estés planeando, advirtió la diosa con una sonrisa, casi como si le leyera la mente. Lefilla no respondió. Ellas son algunas de las mejores guerreras en Telskiura, ¿sabes? Podrían agarrar un ratón que camina de puntillas a 1 kilómetro, y están altamente capacitadas para destruir hechizos. No quieres tener esa bonita garganta tuya pulverizada, ¿verdad? Dudo que quieras ver cómo es poder respirar apenas cuando te ahogas en tu propia sangre, ¿sí? GUH. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Lefilla. Las amazonas endurecidas en la batalla habían pasado suficientes días en la arena para entender cómo sofocar el hechizo de un mago. Sin piedad, sin vacilación. La cara de Lefilla palideció ante el pensamiento. Cali continuó con un sabio asentimiento. Pero si te sientas bien como una buena niña, saldrás de una sola pieza, ¿no? Tan pronto como todo esto termine, serás libre de irte. Soy un CEO, ¿verdad? Para la señorita y las demás. ¿La señorita Tiona y Tioni? Tal vez sí. Tal vez no, bromeó Kaali, resbaladiza como una anguila. Esto fue lo que obtuvo al pensar que estaba lista para subir de nivel hasta el nivel 4, secuestrada por sus enemigos y completamente impotente para hacer cualquier cosa. Con su corazón cayendo desesperadamente, ella dijo una silenciosa palabra de disculpa a los compañeros de su familia mientras miraba a la diosa que tenía delante. Pero mientras me respondas un poco sobre Tiona y Tioni, quizás puedas contarme un poco sobre ellas. Como si te dijera algo. Oye, no estoy buscando puntos débiles ni nada por el estilo. Solo quiero saber un poco sobre ellas, ¿sabes? Después de que se fueron de Telskiura y todo, explicó Kali, dándole a la mejilla de Lefilla unos cuantos golpes con su pequeña mano. Lefilla hizo una mueca de dolor, alejándose con un gemido mientras Kali seguía sonriendo. ¿Qué les gusta ahora que se han calmado, eh? Como su madre, lo quiero saber. Lefilla se encontraba perdida, sin saber cómo proceder ante los ojos llenos de afecto de la diosa infantil. Finalmente, después de mucho pensar, ella abrió la boca, incapaz de seguir con la mirada penetrante de Kali. Me temo que, no puedo hablar más que de asuntos triviales, pero... está bien. Es el tema trivial sobre lo que quiero escuchar, instó la diosa, manteniendo a Lefilla hablando. Y ella habló. Era una serie de relatos, algo incoherentes, todo desde sus celos por el vínculo de Tiuna y Ais hasta el incesante cortejo de su capitán, Fin. Bajajajajajajaja. Tú, no puedes decirlo en serio. ¿Tiuni? ¿Enamorada? Vaya broma. Bajajajajajaja. No. No es tan gracioso, comentó Lefilla mientras observaba a la diminuta diosa, con sus manos en el suelo y aplaudiendo en simulación de aplausos, y su ropa interior descubierta al mundo. Teniendo en cuenta que la versión enamorada de Tiuni era la única Tiuni que había conocido, Lefilla encontró que las lágrimas de alegría en los ojos de Kali eran algo exagerados. Una vez que los espasmos de risa finalmente se calmaron, Kali se quitó las manos del estómago y se enderezó. ¿Así que esa pequeña fugitiva mía se ha enamorado? Ah. Ella realmente ha cambiado. Pensé que sería una bruja estéril el resto de su vida. Ah. Supongo que ella es una raza diferente a la nuestra después de todo. Había un rastro de emoción detrás de sus palabras, similar al afecto que Lefilla había sentido de ella antes. Tal vez había alguna forma de persuadirla de todo esto, apelar a las emociones de la diosa y evitar que esta lucha sin sentido pasara. Ella realmente parecía preocuparse por sus seguidores. Y Harem, comenzó ella, estos pensamientos corriendo por su cabeza. ¿Realmente necesitas hacer esto? Dudo mucho que la señorita Tiuna y Tiuni quieran pelear. Si pudieras mostrarles algo de misericordia. La cara de Kali estaba tranquila debajo de su máscara demoníaca, y la más leve de las sonrisas apareció en su rostro. Es imposible, respondió secamente, provocando una sacudida de sorpresa de Lefilla. Descendí a este mundo en busca de guerra y derramamiento de sangre. No me malinterpretes, amo a mis hijos. Pero incluso ellos no pueden interponerse entre el verdadero placer de mi vida y yo. Así que voy a tener que declinar. Las palabras terriblemente honestas encendieron una llama en el vientre de Lefilla. La hicieron olvidar dónde estaba, y un grito se acumuló en su garganta antes de estallar en sus labios. Entonces eres la razón por la que Telskiura no es más que una tierra de muerte. Es por eso que tantas personas han muerto. Wow, wow, baja esa furia, ¿quieres? Telskiura era así incluso antes de que yo llegara. Nosotros, los dioses, condenamos en gran medida la distorsión de la historia y la cultura de un país por nuestros caprichos egoístas. Eso sería un crimen contra el mundo mortal. Sin mencionar que tus hijos te resentirán por eso, ¿no? Explicó la diosa. Lefilla sintió que su ira comenzaba a disminuir. Oh,
Lo único que hice cuando llegué allí fue legarles mi bendición. Ella ya no podía mirar a Cali a los ojos, y se volteó hacia las amazonas que la rodeaban, que no ofrecieron una sola palabra de oposición. Su silencio actuó como una muestra de aprobación, la lealtad que le habían prometido a la diosa ante ella. Hija de Louki, ¿sabes por qué dejé ir a Tio Una y su hermana? Porque fueron las primeros. Nadie había pedido nunca dejarte el Skura. No rechaces a ninguno que venga, no persigas a nadie que se vaya. Si quieres saltar, no tengo por qué retenerte. Por supuesto, tendrías que renunciar a todos los beneficios de mi bendición como garantía, pero así es como van las cosas, ¿sabes? Nadie más había pedido irse, ni antes ni después de ellas. Todas las demás amazonas habían permanecido en Telskiura, donde habían continuado sus días de combate incesante. Después de todo, ¿de qué servía dedicar tiempo y esfuerzo a un grupo de débiles que se rendirían antes de comenzar? Todo era la voluntad de sus hijos. En la medida de lo posible, Kali había tratado de hacer de Telskiura la tierra sagrada de las amazonas que querían que fuera, o al menos así es como lo expresó. ¿Me confundiste con una diosa cariñosa, hija de Louki? No soy diferente de todos los demás dioses y diosas del mundo, ni siquiera una diosa eterna del hogar que salva a los niños o lo que sea. Todos nosotros vinimos a este mundo buscando la emoción de nuestro propio mundo. No somos más que hedonistas. Una sonrisa pícara se formó en la cara de Kali cuando se puso de pie. Luego, confiando a Lefilla la atenta mirada de sus guardias amazónicas, se marchó. Espera. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? Lefilla gritó reflexivamente, dándose cuenta de que su intento de persuadir a la diosa había fallado. Intentando hacer. Muchas cosas supongo, pero si tuviera que nombrar una, Kali se detuvo, con el pelo rojo ondulando cuando se dio la vuelta. Crear un futuro de guerra. Quiero verlo con mis ojos. El guerrero perfecto nacido de los límites del incesante derramamiento de sangre. Cuando los ojos de Lefilla se abrieron con horror, la cara de Kali se convirtió en una sonrisa. El cielo estaba teñido de una noche azulada. La noche se había sentado sobre la ciudad portuaria de Meren. Las nubes que pasaban ocultaban el brillo de las estrellas y el contorno de la luna a medida que avanzaban incesantemente. De vez en cuando, aparecía un hueco, y la luz dorada de la luna se deslizaba a través de la bruma para iluminar la ciudad de abajo. Es hora, deberíamos estar listas, ¿cierto? Terminada la siesta, Tio Uni y Tio Una contemplaron la ciudad y oscurecieron el cielo nocturno desde el punto de vista de su fábrica abandonada. El tiempo de reunión que Argana les había dado se acercaba rápidamente, y comenzaron a prepararse para su confrontación con Kali y su oportunidad de romper los lazos con su pasado de una vez por todas. Oye, Tio Uni, ¿qué pasa? ¿De qué hablaban Louki y tú ayer? La pregunta fue tan sorprendente que Tio Uni se encontró incapaz de moverse por un momento. ¿Me estás preguntando ahora? Bueno, tengo curiosidad. Curiosa, ciertamente, pensó Tio Uni mientras dejaba escapar un suspiro. ¿No era mejor que un gato? Ella rechazó la pregunta de su hermana con un ligero gesto de su mano. No es nada, ¿en serio? Ni siquiera preguntes. Oh, ¿en serio? Sí. Voy a revisar el camino hacia la ciudad. Ella cambió de tema antes de despreocupadamente salir de la fábrica. Sin embargo, en lugar de revisar el camino como ella había dicho, se detuvo en un pequeño callejón, recostándose contra la pared y girando su mirada hacia el cielo. Tómate un trago conmigo, ¿está bien, Tio Uni? Había sido la noche anterior, después de su aplastante derrota en la lucha contra Argana. Tio Uni había estado sola en el balcón, incapaz de estar junto a Tio Una por más tiempo, cuando Louki se había acercado a ella cuando regresaba del bar. Lo siento. Me temo que no estoy de humor, entiendo. ¿Sabes, Tio Uni, si hay algo en tu mente, siempre puedes ir a ti? No te molestes. No actúas como una deidad patrona en ningún otro momento, así que deja de intentarlo ahora. Sus palabras fueron duras, incluso más que de costumbre, un reflejo del daño que su anterior derrota contra Argana había hecho en su corazón. Ella simplemente no podía soportarlo. Louki no parecía molesta. Todo es lo mismo para mí. Pero quizás estés mejor pensando en fin. Tio Uni sintió que un escalofrío le recorría la espalda al mencionar el nombre del capitán. La forma en que actúas, me recuerda cuando te conocí por primera vez. Estás aún más perspicaz que antes. Así que trata de pensar en la primera vez que conociste a Finn, continuó Louki con una pequeña risa por la forma en que Tio Uni luchaba por mantener su cara seria. Me gustas mucho más así, todo suavizada y linda, ¿sabes? Me alegra poder entretenerte tanto. Tio Uni comenzó a contestar, pero parecía que no podía sacar las palabras de la boca. En cambio, ella simplemente se alejó, arrastrando sus pies detrás de ella. Capitán, recordando la escena, Tio Uni murmuró suavemente.
Una intensa sensación de temor se había asentado sobre su cuerpo, como si el suelo debajo de ella estuviera temblando. No podía mirar hacia atrás ahora. Ya había llegado demasiado lejos, o al menos eso es lo que desesperadamente se decía a sí misma. Pero su suspiro abatido no fue desatendido. Su hermana se había movido inadvertidamente y regresó a la fábrica abandonada, imitando a Tiuni y girando sus ojos hacia el cielo. Se sintió hace mucho tiempo el día en que las dos llegaron por primera vez a horario. El día en que su mundo de dos personas llegó a su fin. Ella todavía podía recordar cómo esa torre blanca y altísima, y esas altas murallas de la ciudad se alzaban sobre su cabeza. Les había llevado más de unos pocos días finalmente llegar a la ciudad. Tiuni se había irritado tanto que casi se habían rendido por completo. Parecía que realmente estaban reprimiendo a quienes recibían bendiciones de fuera de la ciudad en un intento por eliminar a los posibles espías, y ni siquiera a los viajeros como ellas, sin afiliación a ninguna familia, estaban libres de escrutinio. Y, desde luego, la llegada repentina de gemelas de nivel 3, aventureros de segundo nivel, sin una deidad patrona o familia a su nombre, fue un poco difícil de tragar. El gremio solo les había permitido la entrada a la ciudad con una condición: que se unieran a una de las familias de la ciudad. La condición nació de un motivo oculto: un collar de perro, por así decirlo, para garantizar que las dos nivel 3 no se escaparan. Entrar será fácil, pero salir será una pesadilla. Así le habían explicado a Tiuna, lo que significaba que su primera impresión de horario no era más que una jaula molesta. Sin duda, había sido lo mismo para Tiuni, y sin embargo, horario resultó ser todo menos aburrido. Apenas había pasado un día después de que pusieron un pie en la ciudad, y ya habían sido atacadas. Las noticias sobre su llegada se habían extendido como un incendio forestal, con cada dios y diosa de una familia de tipo calabozo reuniéndose para atrapar a las dos hermosas amazonas de nivel 3 para ellas mismas. Fue el calabozo, después de todo, lo que había traído a Tiuna y su hermana a horario en primer lugar. Aunque se habían ido de Telskiura, la sangre amazónica todavía fluía por sus venas y estaban ansiosas por poner a prueba sus habilidades contra sus muchos pisos. Sin embargo, para que puedan ingresar al calabozo, o quizás con más precisión, para registrarse como aventureros y obtener el apoyo completo y los privilegios de intercambio de dinero del gremio, ellas debían unirse a una familia. Nunca habían sido del todo particulares en cuanto a las familias a las que se habían unido temporalmente en el pasado. Todo cambió, sin embargo, gracias a la gran cantidad de familias que vinieron a explorarlas ahora. Se formarían multitudes fuera de su hotel barato. Creció tan intensamente a veces que las peleas comenzaron a estallar, ya que nadie estaba dispuesto a renunciar a su oportunidad de reclamar a las dos amazonas. A medida que Tiuni se enojaba cada vez más por el alboroto de los exploradores, Tiuna salió frente a la multitud de aventureros, gritando tan fuerte como pudo: «¡Nos quieren! Entonces tienen que vencernos», e instigando de inmediato una guerra campal, con todos dando lo mejor de sí y embolsando a las gemelas. Por supuesto, todos terminaron perdiendo miserablemente, incluso aquellos que intentaron engañar al sistema y esperar hasta que las dos amazonas se hubieran cansado de las batallas anteriores. Estaban demasiado acostumbradas al estilo de vida de combate en Telskiura, y ni siquiera los aventureros de primer nivel de horario tenían una oportunidad. Esto continuó durante algún tiempo, con los aventureros tocando en su puerta durante los próximos días, aunque en su mayoría fueron sus oponentes derrotados que regresaban por más. Hasta ese día, 5 años después, aún se hablaba de sus acciones, principalmente con el miedo puro que habían creado en los corazones de los ciudadanos. ¡Oh, mierda! Una amazona. Parecía que ninguna familia sería lo suficientemente fuerte como para vencer a las dos gemelas amazónicas. De hecho, fue justo cuando Tiuna y Tiuni empezaron a lamentar la ineptitud de los supuestamente grandes aventureros de horario, cuando la familia Louki se presentó. Tiuni los había odiado de inmediato, desde su diosa, que ya jadeaba con excitación lujuriosa por sus ropas reveladoras, al Javi de aspecto débil con esa estúpida sonrisa en su rostro, a la increíblemente hermosa elfo que las miraba con un ojo cerrado, y al enano observándolos con diversión mientras él se acariciaba la barba. Ella no podía soportar la forma en que la miraban a ella y a su hermana, evaluándolas visiblemente. «Escuché que había un par de amazonas animadas por aquí. Hemos matado a muchos de nuestros hermanos, y aún quieren que nos unamos a ti». Eso es lo que les había pedido como prueba, tratando de asustarlos. Un error que se produjo solo porque no estábamos allí para vigilarte. «Aunque no pareces muy preocupada por eso», respondió el capitán Habit, casi con simpatía. Este bastardo. Todo lo que había dicho empezó mal. De hecho, probablemente no habría sido posible causar una primera peor impresión. El jefe llamó a su amigo enano, confirmando las condiciones de la batalla y que tendrían que derrotar a las dos para incorporarlas a la familia. A esto, Tiuni fue rápida en responder.
Usted es el jefe, ¿verdad? Entonces deja de permitir que otros hagan tu trabajo sucio por ti. Pelea conmigo o estás demasiado asustado, maldito cobarde. Finn miró desconcertado por un momento antes de que la misma sonrisa de antes regresara. Pequeña muchacha descarada, y pensé que Beth era malo. ¿Todos los jóvenes son tan exaltados hoy en día? No puedo decir que fueras muy diferente cuando nos conocimos, Garys. Mientras el enano y la elfo murmuraban detrás de él, Finn tomó el centro y solicitó una batalla uno contra uno con Tío Uni. Junto a ella y tan animada como siempre, Tío Una esperó su propia pelea con Garys. Tío Uni no había pensado nada en el débil y escuálido Hobbit que veía en ese entonces. No había forma, después de todo, que ella perdiera ante alguien tan pequeño. Y además, aunque podría haber luchado contra muchos oponentes más duros que ella en el camino, ninguno de ellos se acercó a los monstruos que Argana y Bache habían sido. Esto no solo la había hecho descuidada, sino que también había reducido enormemente su punto de vista. El renombre de los llamados aventureros de primer nivel de horario no significaba nada para ella. Y ella tampoco sabía el nombre de este Hobbit. La batalla terminó en un instante. Tomando su brazo, el pequeño Hobbit la hizo volar por el aire. Incluso mientras corría hacia él para un segundo intento, con la furia corriendo a través de ella, los resultados eran los mismos. Ella estaba completamente derrotada. Y a Tiona tampoco le fue mucho mejor contra el personaje llamado Garys, ya que fue arrojada rápidamente al suelo. Cuando Tioni se sentó allí en los adoquines de piedra, completamente atónita, el guerrero Hobbit se acercó. Eso es todo, entonces. Se unirán a nuestra familia. Él levantó la vista para ver esos ojos tranquilos y complacidos que la miraban, y por primera vez en su vida, sintió que algo crecía dentro de ella. Algo que nunca había sentido mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Tío Uni comenzó a cambiar después de eso. Conocer a Finn había dado un cambio dentro de ella. Al golpearla tan a fondo, ese detestable Hobbit había hecho un agujero en su corazón. Y en ese agujero, se formó el amor. No era raro que a las amazonas les robasen el corazón por hombres poderosos que podrían superarlos. Todo hablaron de un día con la esperanza de dar a luz a un hombre así, y Tío Uni no había sido diferente. Si Tío Uni hubiera tenido que idear una cosa sobre lo que no le gustara de Finn, fue que él era demasiado intelectual, no lo suficientemente salvaje o robusto, pero incluso esos pensamientos la traicionarían, como con un solo hechizo, Finn podría volverse en un instante en un guerrero enloquecido. Escondido en lo profundo de él estaba el soldado más despiadado de todos. Mierda, él es el indicado. A medida que él cumplía cada vez más con sus requisitos, ella se dio cuenta de que realmente era su hombre ideal, un guerrero heroico. Y cuanto más aprendía de él, cuanto más tiempo permanecía a su lado, más de su corazón robaba. Era tan amable, tan brillante, tan fuerte. Tenía que ser el destino. Simplemente tenía que serlo. Por lo tanto, la joven amazona, que nunca había conocido nada más que pelear, se enamoró por primera vez. Y con eso, ella reveló a la joven doncella que se había mantenido escondida en su interior. Capitán. ¿Qué tipo de chica te gusta? Supongo que alguien que sea honesta y directa sería suficiente para mí. Aunque si tuviera que decir más, quizás alguien agraciada. Su nueva vida como parte de la familia Louki la cambió. Tampoco fue conscientemente, sino también inconscientemente, de la misma forma en que su hermana la influenció. Y aunque puede haber hecho que otros se rieran de ella, hizo todo lo que estaba en sus manos para hacer exactamente lo que Finn quería. Incluso llegando a limpiar su boca sucia y sus modales no refinados. Incluso dejó que su cabello creciera hasta que llegara a la cintura, con la esperanza de que pareciera más erudita, como la alto elfo que está constantemente al lado de Finn, Riberia, una amazona completamente nueva, con un amor aún más brillante que el de los más grandes amantes, irrumpió en escena. Pero este amor recién descubierto no fue lo único que cambió en ella. Ella comenzó a esperar las oportunidades que cada nuevo día trajo consigo. Ella comenzó a sonreír y reír lo suficiente como para molestar incluso a su propia hermana. En cuanto a las batallas, el calabozo era suficiente para hervir su sangre. La primera expedición en la que participaron fue una aventura suficiente para impulsar a Tío Uni y su hermana a llegar al nivel 4. Fue dentro de ese laberinto subterráneo donde aprendió el valor del trabajo en equipo, un mundo en el que ni ella ni su hermana, estando solas, podrían haber sobrevivido, y sus primeros vínculos con otras personas comenzaron a formarse. Y luego estaba la misteriosa chica, Ice Wallenstein. La princesa de la espada. Una hermosa chica de cabello y ojos dorados, cuyas características rivalizaban incluso con las de los dioses. Tío Uni no había podido creer lo que estaba oyendo cuando le dijeron que esta chica tenía el registro más rápido en subir de nivel.
Ais había alcanzado el nivel 2 incluso antes que Tío Uni y Tío Una, lo que significaba algo grandioso considerando que las dos habían estado matando cosas desde el día en que nacieron. En un solo año, la joven espadachín rubia había alcanzado el nivel 2, algo que Tío Uni y su hermana habían tardado 5 años en alcanzar. Finn y los demás ya eran prueba suficiente de la extrañeza de los aventureros de horario. Esta chica Ais era prácticamente una hereje. Aún así, Ais rara vez interactuaba con el resto de la familia. Si la vieron, por lo general estaba en el patio de la mansión, entrenando con su espada o desapareciendo en el calabozo sin ser vista, a pesar de que no había una expedición para unirse. Los únicos que le habían dicho más que unas pocas palabras fueron Louki, Liberia y las otras élites. Al principio, Tío Uni no tenía ningún deseo particular de acercarse a la joven muchacha de otro mundo. Tío Una, sin embargo, era bastante diferente. Esa chica Ais me recuerda mucho a ti cuando en ese entonces. ¿Qué? Pero Tío Una solo se rió, como siempre, del escepticismo en el rostro de Tío Uni. De ninguna manera puedo dejarla sola. Voy a ser su amiga. Así fue como, poco a poco, las tres formaron un pequeño grupo. A pesar de que Ais había dudado en aceptar los avances agresivos de Tío Una al principio, las sonrisas no tardaron en comenzar. Y pronto, incluso se habían apoderado de otro miembro Lefilla y su afecto eterno por Ais. Tío Uni había encontrado a alguien a quien amar. Ella había encontrado compañeros. Ella había encontrado un lugar al cual llamar hogar. La desesperación, la lucha y las molestias de su pasado habían llevado a este día. Fue al decirse a sí misma que pudo romper con el pasado, o eso pensaba. Parecía, en su mayor parte, como lo había hecho ella. ¿Hasta ahora? Parece como antes de alguna manera, solo nosotras dos. Las palabras que Tío Una había murmurado ese mismo día hicieron eco en el fondo de su mente. Tío Uni volteó la cabeza hacia adelante, liberándose de sus recuerdos de horario. Sin permitirse perderse más en sus pensamientos, ella regresó a la fábrica abandonada. Vamos, Tío Una, entendido. Así, las dos hermanas se dispusieron a cortar sus lazos con el destino y liberarse de su pasado. Señorita Ais. Uno de los pescadores vio algunas amazonas en el muelle. De vuelta en Meren, Ais estaba buscando cualquier rastro de Tío Uni, Tío Una o la familia Kali. Cuando Narfi se acercó a ella, dijeron que es por el muelle. Si ves algo, dispara algo al cielo, una bala ligera o magia o algo así. Entendido, no debes pelear por tu cuenta. Si ves algo, espera a Riviera o a mí antes de tomar cualquier acción, dijo ella, de alguna manera dando un raro conjunto completo de comandos. Narfi y las otras chicas asintieron en confirmación antes de correr rápidamente para transmitir la noticia a Riveria y al resto de la familia. Espero que estén bien. Ais desvió su mirada hacia el cielo por un momento, pensando en sus amigas, antes de salir corriendo por la bulliciosa calle. Según los guardias estacionados a lo largo de las murallas de la ciudad, no hay señales de que alguien se parezca a Tío Uni o su hermana, ni a ningún miembro de la familia Kaali, informó Riveria, lo que significa que todavía están escondidas en la ciudad, o tal vez. ¿El lago?, Louki murmuró. Las dos estaban en el campamento base de su hotel, en el balcón, con una vista panorámica de toda la ciudad. Además, parece que Ais y las demás se han enterado de una posible pista hacia abajo cerca del muelle. Está bien, entonces. Yo misma iré al muelle, Louki asintió mientras se alejaba de la barandilla del balcón. Riviera dio unos pasos hacia ella, iluminada por la luz de la habitación del hotel. Lo mejor es abandonar nuestra misión original. Tenemos demasiados asuntos que atender, incluso sin nuestra búsqueda de las violas. Oh sí. Gracias a Aizu, eso está todo cubierto. Ya todo está claro, comentó Louki con ligereza. Riviera giró bruscamente la cabeza. ¿Qué? Pero todo lo que obtuvo de Louki fue un gesto de su mano y un indiferente «hasta luego», mientras la diosa regresaba a mirar a través de la ciudad. Aunque todavía no sabemos quién está tirando de esas cuerdas, Louki murmuró, sus ojos se estrecharon contra la oscura extensión. Es bastante agradable ver a las hormigas salir corriendo desde lo alto, y Sita reflexionó sobre su decadente silla en el piso más alto del hotel más extravagante de la ciudad. Eliminar a uno de los mejores hombres de Louki traería consigo importantes ventajas. Por más que pueda incurrir en su resentimiento, no tiene más remedio que dirigir su atención hacia esas pueblerinas. Y si ese lote se vuelve inútil, que así sea, simplemente encontraré a alguien más incluso si eso retrasa mis planes. La diosa curvó sus labios deliciosamente alrededor del final de su pipa Kiseru, mirando a los jugadores de su juego. Fuera de la ventana y más allá de la bruma de humo púrpura que se levantaba de entre sus dientes, el lago y la ciudad portuaria permanecían inactivos a la luz de la luna. Lady Isitar, ¿ya estás de vuelta, Aisa? ¿Hay algún problema? Estaba en camino a hacer lo que me ordenaste,
Pero... ¿esto? ¿Qué es esto? Una amazona de piernas largas apareció a su lado. De vuelta de su informe, ella dio una mirada tensa y dudosa. Ah, esta es la primera vez que ves uno de estos, ¿verdad? A decir verdad, tampoco sé mucho sobre ellos. Solo que tienen algún tipo de conexión con aquellos que constantemente se esconden. ¿Tienes algo que decir, Aisa? Los ojos de amatista de Isitaer se estrecharon con un borde hechizante, y Aisa contuvo el aliento. De repente, su mano derecha dio un tirón, casi como si estuviera recordando algo, y luego apartó la mirada. Regresaré a mis deberes. Cuidado con lo que haces. Isitaer observó a la amazona salir de la habitación, con un indicio de una sonrisa jugando en sus labios mientras colocaba el kiseru de nuevo en su lengua. ¿Lena? ¿Trajiste mi armadura? La voz vino de una habitación grande a poca distancia de la suite del último piso de Isitaer. La enorme Frine se estaba reuniendo con otra amazona que acababa de regresar de horario. Tus hachas, también, te tomó mucho tiempo. ¿De verdad eres tan incompetente? Incluso te fuiste ayer. Deberías haber tenido un montón de tiempo. Tomó tiempo salir de la ciudad. Tuve que usar esa compañía que nos está metiendo y saliendo. Lo siento, respondió su colega más joven con temor. Frine agarró la bolsa de equipamiento del agarre de la chica con una mano. La pesada armadura bermellona brillaba a la luz cuando abrió las tiras de la bolsa. Jejeje. Esta vez te aplastaré, princesa de la espada, susurró ella. La sonrisa en su rostro era una mezcla de euforia y rabia desenfrenada. Ella lanzó una mirada hacia un lado de la habitación. Prepárate. ¿Aruime? Sí, señora. La chica respondió débilmente desde debajo de su velo blanco. Con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos pegados al suelo, ella siguió solemnemente detrás de la mujer gigante. Vamos, mi pequeña tío Uni. La voz de Argana atravesó la oscuridad. Sus ojos brillaban con una especie de ferocidad reptiliana, con el cabello atado balanceándose de un lado a otro. Detrás de ella, el resto de sus amigas amazonas estaban esperando su momento en la brisa del lago. Meditando, ¿Bache? Eso es raro en ti, habló Kali desde su lugar en el suelo. Lejos de donde Argana estaba impaciente, Kali y Bache estaban en una gran caverna de piedra, más grande que la cueva en la que Lefilla estaba actualmente cautiva. No puedes esperar para pelear con ella, ¿verdad? Puedo verlo en tu cara. Bache abrió los ojos sin decir nada, con su boca todavía oculta por su siempre presente velo. En esos ojos ardía un deseo de batalla, el mismo que el de su hermana. Yo también lo espero con ansias. Que comience el festín. Los labios de Kali se separaron en una risa demente. Su voz hizo eco en las paredes de la cueva antes de fundirse en las sombras. Sin saber lo que se trataba, las aguas del lago temblaban silenciosamente, cubriendo el acantilado. La larga noche estaba por comenzar. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.